Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. Renacido es Sai, pero de la animación del problema de los tres cuerpos. Capítulo 21. El Eto confundido. Sin embargo, esto seguirá causando gran agitación en cualquier caso. Espero que estén preparados para la resistencia de los 9 estados miembros. Esto no es un motor sin propulsor, advirtió Kant. No se preocupen, estoy preparado para esto y tengo un plan, dijo Sai con confianza, sabiendo ya cómo satisfacer a los 9 estados miembros. En cuanto a las organizaciones que anteriormente cuestionaron el proyecto Alphacer, ya no están habilitadas para hablar directamente con Zaire. Los 9 estados miembros deben hacerlo. Además, iniciar la cuarta revolución agrícola es esencial, y muchas partes de este plan contribuirán al desarrollo de naves espaciales y programas de defensa convencionales. Cuando llegue el momento, los 9 estados miembros considerarán cómo este plan ayudará al desarrollo de la flota y facilitarán el lanzamiento del proyecto de la cuarta revolución agrícola, añadió Sai. Por favor, habla, dijo Khan desde un costado, aunque no podía comprender el significado más profundo que se escondía tras sus palabras. En primer lugar, está el sistema de ciclo ecológico cerrado de la nave espacial. Nuestros avances en agricultura y biología aportarán una valiosa experiencia para la construcción de ecosistemas a gran escala. Y si queremos producir alimentos a través de un sistema de ciclo ecológico cerrado, definitivamente tendremos que construir una base de pruebas relacionada, lo que equivale a estudiar el sistema de ciclo ecológico de una nave espacial. Dado que uno de los propósitos importantes del sistema de ciclo ecológico de una nave espacial es proporcionar alimentos a la tripulación, el sistema de ciclo ecológico utilizado para la producción agrícola puede instalarse directamente en la nave espacial. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, hay un aumento de la fuerza laboral. La cuarta revolución agrícola puede liberar a miles de millones de agricultores de la agricultura ineficiente y permitirles participar en la construcción de la flota estelar. Por ejemplo, construir ascensores espaciales e infraestructura relacionada, trabajar en fábricas industriales pesadas o minar en otros planetas, básicamente ocupando puestos que requieren bajos niveles de educación. Esto hará que la construcción de la flota estelar sea mucho más rápida, lo que nos permitirá ingresar al espacio más rápidamente y producir más naves espaciales para acumular experiencia relevante. Kant comprendió inmediatamente que una vez completada la cuarta revolución agrícola, miles de millones de personas quedarían liberadas de la producción agrícola ineficiente. Mientras estas personas estén vivas, deberán participar en otras industrias de trabajo manual a cambio de un salario, realizando así la transformación de la agricultura a la industria. Esto también acelerará el desarrollo de la civilización humana, permitiéndonos entrar en la era interestelar más rápidamente, dándonos así una ventaja en todo lo que hagamos en el futuro. Por ejemplo, escapar fuera del sistema solar o acelerar el ritmo del desarrollo tecnológico durante el período de disuasión. Por cierto, necesito que encuentres expertos en el sector lo antes posible. Al fin y al cabo, soy político, no experto en agricultura, y necesito su asesoramiento en muchos temas. Les dije que mi plan era iniciar la cuarta revolución agrícola y les pedí que prepararan sus propios planes para contármelos. Quería ver sus sugerencias. Al mismo tiempo, anuncio los detalles de este plan al público y que el PDC celebre una conferencia de prensa, pero yo no iré. Que Galmen asista en mi lugar, le recordó Sai. Bien, le transmitiré su mensaje. La conferencia de prensa será pronto. Kant terminó de hablar y se fue. California, Estados Unidos. A pesar de ser un profesor destacado en Caltech, la higiene personal de Mozi era espantosa y completamente impropia de su estatus. Su casa estaba tan sucia como una caseta de perro, con basura y colillas de cigarrillos esparcidas por cada rincón de la habitación, y la cama y las paredes eran un desastre. En ese momento, Mozi, con su cabello despeinado, estaba acostado en la cama recordando el sabor de la gran espada la última vez, pero el timbre de su teléfono le recordó que el juego de los tres cuerpos había comenzado de nuevo. Aquí viene la gran espada, murmuró Mozi para sí mismo, luego activó el equipo V y se transformó en el hombre patata torbellino una vez más. ¿Qué intenta hacer Sai exactamente? ¿Por qué trabaja en motores sin propulsante y de repente se dedica a la agricultura? Tan pronto como el juego del problema de los tres cuerpos terminó de cargarse, Mozi gritó fuerte entre la bulliciosa multitud de piedras. No eres tú quien rompe su barrera, así que ¿por qué te preocupas tanto? Primero deberías averiguar cuál es el plan de Díaz. Ustedes, una docena de personas, ni siquiera pudieron atravesar el muro de Sai, y ni siquiera me dejan decirle una palabra. Mozi replicó. Al menos puedo confirmar que Díaz está desarrollando una bomba de hidrógeno a escala estelar. ¿Puedes confirmar qué está haciendo Sai? Mozi, deja de hacerte el loco. La organización aún no ha logrado abrirse paso entre los Wildfacers, advirtió Kim Shi-wan, todavía flotando en el aire. Al escuchar las palabras del maestro, Mozi inmediatamente obedeció, pero muchas personas todavía cuestionaban el trabajo de romper las barreras entre Sai y los demás. El plan de superficie de Tiller ahora está claro. Desarrollar una flota espacial armada con fusión nuclear o macroatómica, dijo von Neumann. Mozi agregó luego. El plan de superficie de Díaz también se ha finalizado, que consiste en utilizar una bomba de hidrógeno de clase estelar para atacar a la flota principal.
Earth aún está bajo investigación por parte del PDC, pero su plan manifiesto está confirmado. Usar tecnología para mejorar la inteligencia humana. Después de que Keiko Yamasuji fuera detenida en secreto por el PDC, Eto dispuso que Ines se convirtiera en un rompemuros. En ese momento, todos miraron a Kim Shi-wan. Aunque parecían una patata tornado, Kim Shi-wan comprendió al instante lo que querían decir los miembros de la Eto. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan superficial de Sai? Sus planes, aparentemente sin relación, están volviendo a loco a Eto. Aunque sabían que los Wildfathers definitivamente ocultarían sus planes, era exasperante que Eto ni siquiera pudiera entender los planes superficiales de Sai. Ejem. Kim Shi-wan tosió 2 veces para disimular su vergüenza, pero al mirar a la multitud, supo que aún tenía que decir algo. Originalmente pensé que su aparente propósito era utilizar el vasto espacio del sistema solar para librar una guerra de guerrillas, pero ahora esta supuesta revolución agrícola parece no tener nada que ver con Chandran de Black. ¿Podría ser que solo esté intentando lucrarse con el proyecto Wildfather? Después de todo, tanto el proyecto Chandran de Black como la cuarta revolución agrícola son proyectos carísimos, cuestionó alguien. Tu idea es una tontería, dijo Kim Shi-wan con desdén. Sai es una Wildfather. Si de verdad quiere dinero, que aprenda de Ludo Ji. Al oír esto, todos estallaron en carcajadas. Recientemente, Cici había grabado todo el comportamiento absurdo de Ludo Ji y lo había reproducido varias veces en la conferencia de la Eto. No es tan malo. Sai no es como Ludo Ji. Esa perra es una víbora y un espíritu zorro. No olvides lo que les pasó a Ines y a Yamasuji Keiko, le recordó Kim Shi-wan de nuevo. Debe haber algo malvado y sucio escondido en su plan. Debemos ayudar al jefe a descubrir qué se esconde. El próximo capítulo se actualizará más adelante. Fin de este capítulo. Capítulo 22. 2 rutas agrícolas. ¿Por qué no lanzar un levantamiento mundial? Una vez que derroquemos al PDC y a los 9 estados miembros, cualesquiera que sean los planes de Sai, no serán una amenaza, gritó de repente Turing. ¿No es esto cortejar a la muerte? Preguntó alguien. Aunque la Eto tiene un gran número de miembros, definitivamente no es tanto como los 9 estados miembros. Pueden disgustar a la gente mientras se esconden en las sombras, pero si realmente inician una guerra civil entre la civilización de la Tierra y PDC, Eto definitivamente será el perdedor. ¡Viva la civilización trisolarana! ¡Viva el espíritu de la Eto! El PDC y los 9 estados miembros no pueden extinguir nuestro incendio forestal. Gritaban muchos frenéticamente. Un levantamiento puede llevar a una organización al escenario político internacional. Si el programa es apropiado, muchas personas en todo el mundo apoyarán la venida del Señor. La civilización humana en su conjunto es un montón de basura asquerosa. Gritó Mozi. Podemos provocar una reacción masiva, y entonces el PDC, aparentemente fuerte pero débil por dentro, colapsará. Basta. Intervino de repente Kim Shi-wan. Evans pensó lo mismo que todos ustedes antes, y ahora lo han convertido en un torbellino de patatas. Pero el poder de la organización ha superado con creces al del comandante, Wenjie, y Evans. Ahora tenemos la capacidad de derrocar al PDC. Una vez que ocupemos la isla Verne, podemos dañar gravemente la confianza del público en el PDC, y entonces la organización se extenderá como un reguero de pólvora por todo el mundo. Con la ayuda del Señor, no necesitamos adivinar lo que piensan los Wildfathers. Podemos aplastar directamente al PDC y a los 9 estados miembros. Por el momento no se considerará un acto suicida de este tipo y es muy poco probable que se considere en el futuro. Primero, pensemos en cómo atravesar el muro de Sai. Así, podremos paralizar por completo el proyecto Wildfather y el PDC. Kim Shi-wan puso fin a las fantasías de todos. ¿Cómo lo desbaratamos? Aunque los planes de Taylor y Radias son complejos e intrincados, al menos sus objetivos finales son algo discernibles. El plan de Sai, sin embargo, carece por completo de sentido. Tal vez ninguno de los planes esté relacionado con el propósito de Sai. Tal vez uno de los planes sea simplemente engañarnos, especuló el rey Wen de Zhou. ¿Qué quieres decir? Muchos no entendieron las palabras del rey Wen y mostraron expresiones de desconcierto. Es decir, Sai puede estar llevando a cabo algunos planes que no ayudan a sus objetivos, con el fin de engañarnos y evitar que rompamos la barrera. Imposible. Si se multiplicaran estos proyectos increíblemente costosos, los 9 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el Comité de Desarrollo de Palestina, CDP, se volverían locos. Todos asintieron. Los planes de los Wildfathers solían ser ambiciosos y de largo alcance, y el coste de cada uno era suficiente para hacer temblar a los 9 estados miembros. Por lo tanto, los planes de los Wildfathers suelen tener una dirección específica. Por ejemplo, Diaz y Taylor se centran en un proyecto y no hacen nada que no esté relacionado con el plan principal. Esto no se debe a que no quieran engañar al Eto, sino a que cada plan tiene que ser revisado por el PDC y no tienen la energía para persuadir al PDC de implementar planes irrelevantes y engañosos. ¿Has olvidado que Sai es la presidenta del PDC? Sin duda, se dará luz verde durante todo el proceso, le recordó el rey Wen de Zhou. ¿Cómo podremos avanzar si su plan está lleno de exigencias completamente sin sentido? De acuerdo. Dijo Kim Shi-wan. Dejen de perder el tiempo hablando y apresúrense a encontrar la manera de atravesar la barrera. Si todo falla, encárguense primero de Taylor y Radiaz. Ahora levanto la sesión. Todos, por favor, regresen y prepárense para la obra de demolición de muros. Y... Mientras los traidores de Eto discutían cómo atravesar el muro de Sai, Sai tampoco permaneció de brazos cruzados, sino que se reunió con los expertos pertinentes.
Cuando se supo que Sai, un alfacer y presidente del PDC, esperaba encontrar una forma de la cuarta revolución agrícola, las industrias pertinentes se pusieron inmediatamente en movimiento. Ya sean corporaciones multinacionales como Monsanto, Syngenta y Apple, o departamentos de investigación gubernamentales como el Servicio de Investigación Agrícola y la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas, todos enviaron inmediatamente expertos. Naturalmente, los agricultores y ecologistas se mostraron muy entusiasmados con esto, e innumerables personas se ofrecieron como voluntarias. El PDC realizó múltiples rondas de selección y seleccionó solo a la élite. Saludos, estimadas élites. Creo que todos conocen mi plan, así que no me detendré en palabras amables. ¿Qué sugerencias tienen para iniciar la cuarta revolución agrícola? Para sorpresa de todos, Sai fue muy directo y fue directo al tema agrícola sin comentarios iniciales ni cumplidos. En primer lugar, su exigencia es aumentar los rendimientos sin verse afectados por el entorno externo, por lo que definitivamente se basará en tecnología genéticamente modificada y tecnología de ciclo ecológico cerrado. Como no están limitados por la superficie cultivable ni afectados por el entorno natural externo, crecen en un entorno cerrado creado artificialmente, explicó el genetista principal. Sí, asintió Sai. No te preocupes por el consumo excesivo de energía. Ahora tenemos la fusión nuclear controlada, así que la energía no será un problema en el futuro. Un académico de la Academia de Ciencias Agrícolas se puso de pie y dijo, estos dos métodos tienen cada uno sus propias características. En primer lugar, son sistemas de ciclo ecológico completamente cerrado. Debido a que este sistema de ciclo ecológico cerrado es creado íntegramente por los humanos, no se ve afectado por ningún factor externo y está bien sin importar cuán duro sea el ambiente exterior. Incluso los sistemas ecológicos de ciclo cerrado no requieren tecnología de modificación genética. Simplemente pueden combinar especies existentes. Además, estos alimentos son totalmente naturales y no presentan riesgos para la seguridad. En segundo lugar, la ventaja de los cultivos modificados genéticamente es que el rendimiento es mayor que el de los ciclos ecológicos cerrados, pero la dificultad radica en la tecnología de edición genética. Pero el lado negativo es el peligro. La comprensión que la humanidad tiene de los genes aún es muy limitada y no comprendemos del todo las funciones de muchos genomas. Por lo tanto, si modificamos arbitrariamente los genes de los cultivos, es muy probable que las cosas que creemos sean perjudiciales para algunos grupos de personas. Estados Unidos es actualmente el país que más favorece los cultivos genéticamente modificados, con una superficie cultivada con ellos varias veces superior a la del segundo país más grande. Así que cuando se trata de todo el mundo mira a los expertos estadounidenses, y uno de ellos se levanta para dar explicaciones. La tecnología de los OGM es, de hecho, menos difícil técnicamente que los sistemas de ciclo ecológico y su aplicación está mucho más extendida, pero también es mucho más peligrosa. Anteriormente, la ETO también utilizó la experiencia relevante de la civilización trisolar para promover vigorosamente el daño de los cultivos genéticamente modificados a los humanos. El más famoso es Panan, un ecologista de la ETO. Estoy al tanto de esto, dijo un funcionario del Ministerio de Agricultura de China. Como todos sabemos, Estados Unidos es el mayor productor y consumidor mundial de alimentos modificados genéticamente, por lo que los ambientalistas de la OED lo pusieron inmediatamente en la mira. En ese momento, Panan y el personal de ETO estaban en Estados Unidos, por lo que las organizaciones ambientalistas planearon una gran cantidad de ataques terroristas, destruyendo muchas granjas estadounidenses que cultivaban cultivos genéticamente modificados. Por un momento, muchos expertos estadounidenses tosieron torpemente. Antes de que la discusión pudiera reanudarse, un profesor levantó repentinamente la mano y dijo, si seguimos su plan de plantación que consume mucha energía, tengo una forma que no depende del clima y está dentro del marco tecnológico existente. Fin de este capítulo. Capítulo 23. Agricultura vertical y mejoramiento espacial. Si lo dices, todos los demás deben callarse primero, dijo Sai, señalando al profesor. Mi método es construir granjas verticales, algo con lo que creo que estás familiarizado. Sai negó con la cabeza y dijo, sé un poco, pero por favor explícame. Bueno, la agricultura vertical no es algo nuevo. El concepto se propuso antes del siglo XXI, y ahora Singapur y los Emiratos Árabes Unidos han adoptado métodos de agricultura vertical. En esencia, la agricultura vertical consiste en cultivar cultivos en interiores. Estas granjas se centran en la agricultura en ambiente controlado y en técnicas de cultivo sin suelo, como la hidroponía, la acuaponía y la aeroponía. Su característica es que más de una docena de capas de plantación se apilan verticalmente juntas, se utiliza luz artificial para proporcionar luz a las plantas y el agua se proporciona mediante un sistema de riego por nebulización o goteo, lo que puede lograr un alto rendimiento durante todo el año. Según explicó el profesor, comenzó a proyectar imágenes de granjas verticales en la pantalla. La imagen muestra un edificio que parece una fábrica, y las filas de estantes en el interior, utilizados para el cultivo, le recordaron a Sai los estantes de un centro comercial. Las ventajas son evidentes. Se puede plantar durante todo el año, independientemente de la estación y las plagas, utiliza menos de una décima parte del agua que la agricultura tradicional, no consume tierra cultivable y permite alcanzar un alto grado de automatización. Sin embargo, sus desventajas también son evidentes. Dado que los cultivos dependen exclusivamente de la luz artificial en lugar de la luz natural, el consumo energético es extremadamente elevado, lo que dificulta alcanzar el punto de equilibrio.
Algunas pandillas, principalmente en Estados Unidos, utilizan granjas verticales para cultivar cultivos ilegales porque vender ese material es extremadamente rentable y pueden obtener ganancias incluso si lo cultivan con luz artificial. El consumo de energía no es un problema. Sai hizo un gesto con la mano y dijo, ya estamos investigando la fusión de deuterio-helio 3, y pronto podremos deshacernos del costoso tritio. Ahora que tenemos un ascensor espacial, pronto podremos extraer helio 3 a gran escala en la Luna. Una vez que eliminemos el tritio, nuestros recursos energéticos serán abundantes. Está bien, continuó el experto, entonces, si seguimos tu lógica, la agricultura vertical sería casi perfecta. Puede ahorrar una gran cantidad de tierra cultivable y, además, optimizar considerablemente la eficiencia de la producción agrícola, convirtiendo por primera vez la agricultura de baja densidad en una industria de alta densidad. No entraré en detalles aquí. Es una industria típica con mucha mano de obra. Nunca pensé que la agricultura y la industria pronto serían lo mismo. Sai asintió, lo que le recordó las fábricas modernas con cadenas de montaje. Debido a que estas estanterías densamente pobladas requieren que muchas personas las cuiden, estos agricultores de la nueva era se reunirán en áreas rurales verticales, que son mucho más pequeñas que las tierras de cultivo, para trabajar. Por lo tanto, la agricultura vertical tiene una clara ventaja. Puede proporcionar un gran número de puestos de trabajo, mitigando así el desempleo. Esto hace que sea más aceptable para los 9 Estados miembros, aun cuando las granjas verticales pueden albergar a muchos menos agricultores que la agricultura tradicional. Sin embargo, en comparación con las granjas de cultivos modificados genéticamente totalmente automatizadas, el número de puestos de trabajo que proporcionan las granjas verticales de cultivos tradicionales todavía es aceptable. Es una idea tonta. Equivale a convertir la agricultura en una industria que requiere mucha mano de obra, murmuró con desdén un experto de Monsanto después de que el profesor terminó de hablar. ¿Tienes alguna sugerencia mejor?, preguntó Sai, señalando al grosero experto de Monsanto. El experto de Monsanto afirmó, por supuesto que las hay. Este tipo de trabajo ineficiente no solo desperdicia electricidad, sino que además hace poco por mejorar la producción agrícola. Se trata simplemente de trasladar los campos que originalmente estaban afuera de la casa. Aparte de ahorrar tierra cultivable y evitar plagas y daños ambientales, no es muy útil. Nuestro principal enfoque debería ser la modificación genética, pero, por supuesto, no se trata de que los humanos inserten directamente genes extraños en los cultivos. Ese método solo puede usarse como auxiliar. Si no se incorporan genes extraños, ¿cómo se puede hacer ingeniería genética?, preguntó Sai, desconcertado. Dejemos que la naturaleza elija, por ejemplo, estableciendo campos de prueba espaciales para la cría, o irradiando las plantas con radiación de alta intensidad para inducir a los genes de los cultivos a mutar por sí solos. Por supuesto, lo más importante es lo que mencionaste sobre romper con la naturaleza. La mutación debería centrarse primero en la autopolinización, para que los cultivos puedan deshacerse de los portadores de polen, como las abejas y otros insectos. Estas palabras resonaron en muchas personas, ya que en el pasado la cría espacial no podía utilizarse a gran escala debido a las limitaciones de la tecnología aeroespacial. Pero ahora que tenemos ascensores espaciales, el coste de ir al espacio para los humanos, si no consideramos el coste de construirlos, ya es menor que el de los aviones comerciales. En este contexto, se puede aprovechar al máximo la cría espacial y se puede establecer un gran número de laboratorios de escuelas superiores de agricultura en el espacio exterior. Vale la pena considerarlo, pero no parece contradecir el plan de ese caballero. Sai asintió y preguntó, ¿alguien más tiene alguna buena sugerencia? Todos los expertos presentes negaron con la cabeza, a pesar de que, como lo exigió Sai, todos los que pudieron entrar habían preparado sus propios planes. Pero en realidad, la mayoría de los planes solo difieren en los detalles. Después de todo, no existen muchas vías de desarrollo agrícola, y generalmente se inclinan hacia la agricultura intensiva y de alto rendimiento. No se pueden cultivar cultivos basados en silicio en la Luna, ¿verdad? Entonces, tomemos los 3 caminos a la vez. Sai golpeó la mesa y dijo, primero, centremos nuestros esfuerzos en construir granjas verticales para cultivos naturales y luego, gradualmente, reemplácelas con sistemas de reciclaje ecológico y cultivos modificados genéticamente. Esto es increíblemente caro. Es posible que no podamos gestionar tantos proyectos, advirtió el ministro. Hay que tener en cuenta que TDC es muy rico. Airbus solo les dio decenas de millones de dólares, pero yo puedo darles cientos de miles de millones o incluso billones de dólares. Nota. Decenas de millones de dólares son suficientes para crear el ecosistema 2. Les doy mucho más dinero. ¿Es suficiente para crear miles de proyectos del nivel del ecosistema 2? Presidente Sai, será mejor que no deje que los periodistas escuchen eso o empezarán a reírse de usted, bromeó el ministro. Sé que todos se están riendo de mí por ser un analfabeto que cree que puede usar el dinero para hacer avanzar la ciencia. Nadie se ríe de ti así. El dinero sí puede impulsar el progreso científico si se usa correctamente, respondió rápidamente el experto de Monsanto. El experto finalmente había logrado persuadir a Sai, así que, naturalmente, ésta se resistía a dejar ir a este derrochador. Después de todo, era una Wildfather, y sus recursos probablemente bastaban para comprar 10 Monsantos. Eso es bueno. Los 2 profesores que dieron el asesoramiento principal son los líderes del proyecto de la Cuarta Revolución Agrícola. Otros brindan sus propios consejos o trabajan en sus institutos de investigación.
En cuanto a conseguir el dinero de los 9 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, déjamelo a mí. Solo necesitas conseguir el dinero e implementar el plan. Bien, se levanta la sesión. Necesito ver la política detallada en mi computadora mañana. Después de decir eso, Sai ignoró los murmullos de la multitud y abandonó la sala de reuniones. Los dos afortunados ganadores quedaron completamente atónitos. Nunca imaginaron alcanzar semejantes alturas tan rápido. En ese momento, los expertos presentes los miraron con una expresión diferente. Porque estas dos personas de repente pasaron de ser colegas a convertirse en los máximos líderes. Nota: Ed Bass es un financista ambiental estadounidense que invirtió en Biosphere 2. Fin de este capítulo. Capítulo 24. Disputas en la audiencia. Sede del PDC, audiencia Wildfire. Por lo tanto, además de los motores de fusión sin propulsor, su plan es construir 4.000 sitios de prueba en ecosistemas cerrados y 1.750 campos de prueba de cultivos transgénicos en todo el mundo como campos de pruebas. Al mismo tiempo, hay 7.000 granjas verticales para reemplazar a las granjas tradicionales, lo que ustedes llaman la cuarta revolución agrícola, dijo el vicepresidente del PDC, Garmin, mientras presentaba su discurso preparado. Sí, este plan se llama Transformación Tecnológica del Sistema Agrícola Humano. Su propósito es establecer un sistema de producción de alimentos a bajo costo mediante la cuarta revolución agrícola para eliminar por completo la hambruna actual y futura. Mientras Sai explicaba desde el podio, la multitud que estaba abajo estalló en conmoción, pero ella no prestó atención a los representantes de varios países y continuó su explicación. Al principio nos centraremos en granjas verticales y luego construiremos más en el espacio. Está bien, por favor dejen de hablar, porque este plan es tan ridículo que es imposible que sea aprobado. En primer lugar, los recursos necesarios para este plan superan con creces los límites de todo el proyecto Alphacer. En segundo lugar, todos tenemos mucha curiosidad por saber qué intentan hacer. El representante estadounidense dejó caer el informe sobre la mesa y miró fijamente a Sai, exigiéndole una explicación. Como el segundo Alphacer de un país pequeño después de Radiaz, Sai también es visto por el mundo occidental como un representante de un tercer mundo atrasado y bárbaro. Por lo tanto, incluso si Sai ofrece un plan relativamente económico, es poco probable que los 9 Estados miembros lo acepten, especialmente porque se trata de un proyecto increíblemente caro. Por supuesto, la investigación sobre motores sin masa también es increíblemente cara. Sin embargo, lo diferente es que hay muchas personas que apoyan el motor sin propulsor, desde Dingy hasta Zhangbai. En pocas palabras, Sai jugó un papel en facilitar las cosas. Incluso sin su intervención, Zhangbai seguiría utilizando balas de meteorito para volarle la cabeza al viejo astronauta en el espacio. Solo hizo dos cosas. Primero, convenció a los veteranos ingenieros aeroespaciales de no desarrollar motores de propulsión. Segundo, aumentó la inversión en motores sin propulsión. Sin embargo, esta cuarta revolución agrícola fue impulsada enteramente por el propio Sai, y al menos los 9 miembros permanentes y 30 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad mostraron poco interés en ella. Sé que los recursos han excedido el límite, pero mi proyecto básicamente se superpone con el plan de defensa principal del PDC. En otras palabras, incluso si no lo hubiera mencionado, habrías tenido que hacer estas cosas de todos modos. Solo te di una dirección y un plan específico. En cuanto a su curiosidad, espero que todos sepan que el proyecto Alphacer fue diseñado para engañar a los trisolaranos, y el plan en sí no necesita explicación. Ninguna organización o país que no sea el PDC está calificado para pedirme explicaciones, es decir, nadie aquí está calificado para cuestionar mi plan. Tras terminar su frase, Sai no continuó hablando. En cambio, miró a los representantes de varios países. Cada representante bajó la cabeza para evitar el contacto visual cuando la penetrante mirada de Sai los recorrió. Sin embargo, aún estoy feliz de explicar este plan. Sai suavizó repentinamente su tono, porque quiero promover avances en la tecnología agrícola para resolver el problema de la hambruna cada vez más grave. Al mismo tiempo, podemos utilizar productos agrícolas baratos para reducir la población agrícola, promover la urbanización y la industrialización en varios países y mejorar la fuerza industrial humana. Sigo sin entenderlo. La agricultura humana no tiene ningún problema ahora mismo, así que ¿cuál es exactamente la conexión entre la agricultura y el plan de defensa general del PDC? Preguntó el representante alemán, levantando la mano. Es normal que te hagas esta pregunta, porque eres alemán y vives en uno de los sistemas de bienestar más amplios del mundo, por lo que muchas cosas parecen estar fácilmente a tu disposición. Por ejemplo, en Alemania, las universidades públicas son gratuitas y se pueden recibir diversas prestaciones sociales tras quedar desempleado. Para usted, esto es normal, pero es inimaginable en países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Así que ustedes, que viven en un mundo de dulzura, no pueden entender una cosa. La agricultura humana tiene problemas, y graves, además. La producción agrícola en muchos lugares está completamente desfasada de los tiempos. Muchos países de Asia, África y América Latina todavía viven en una era de agricultura ineficiente y en muchos lugares todavía utilizan exclusivamente la fuerza animal y la fuerza humana para la agricultura. Nuestros antepasados cultivaban así hace miles de años, y siguen haciéndolo hoy en día. Es como si las revoluciones industriales nunca hubieran ocurrido. Pero no hay otra opción. Estos países no son tan ricos como Alemania en otros países desarrollados. Desde luego, no pueden dejar que cientos de millones de toneladas de carbón permanezcan enterradas bajo tierra para proteger el medio ambiente.
El representante alemán se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto, pero el representante indio rápidamente comenzó a preparar preguntas, aparentemente sobre qué preguntarle a Sai. Estos países atrasados que aún utilizan métodos de producción antiguos han caído en una situación extraña. Por un lado, la gran mayoría de su población se dedica a la producción agrícola, lo que dificulta el proceso de industrialización. Pero, por otro lado, estos países no pueden satisfacer las necesidades alimentarias más básicas de la gente e incluso necesitan importar alimentos extranjeros para garantizar que no se produzca una hambruna a gran escala. Esto parece increíble a primera vista, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población de un país atrasado se dedica a la producción agrícola. Pero este país produce menos alimentos que los países desarrollados con menos agricultores. Pero si lo analizamos más de cerca, tiene todo el sentido, porque estos países tienen una producción per cápita muy baja. Estas pobres personas realizan trabajos ineficientes e ineficaces y no disfrutan de la alta productividad que genera la tecnología moderna. Incluso en los 9 Estados miembros del Consejo de Seguridad, como India, esta situación existe. Claro que no es que otros Estados miembros no la tengan, pero no es tan grave. Mirando al ansioso representante indio, Sai dijo: permítame darle un ejemplo. India tiene más del doble de población rural y tierra cultivable que China, pero su producción de alimentos es mucho menor que la de China. El representante indio tosió 2 veces, con aspecto algo avergonzado, y explicó: se trata de prevenir el desempleo. India es un país democrático y tenemos la obligación de proteger el empleo de los agricultores. Lo entiendo, pero tenemos que admitir el hecho de que la población poco calificada en estos países subdesarrollados ha estado realizando trabajos sin sentido. Disculpen mis palabras. No quiero decir que estas personas sean moralmente corruptas ni repulsivas. En mi opinión, son tan iguales como esos caballeros occidentales. Esto significa que, por diversas razones, no pueden hacer contribuciones positivas a la civilización humana y, en cambio, se convierten en una carga y un lastre para ella. Por favor, tenga cuidado con su lenguaje, señora Sai. Estos ataques e insultos tan flagrantes, y el trato a las personas como una carga para la civilización humana, demuestran un desprecio por los derechos humanos, advirtió el representante japonés. Dejar que esta gente se pudra bajo tierra es el mayor desprecio por los derechos humanos, replicó Sai. El derecho humano más fundamental es permitir que la gente viva y tenga condiciones de vida básicas. Fin de este capítulo. Capítulo 25. Planificación a largo y corto plazo. Y ahora, los derechos humanos de estas personas han sido violados por regiones subdesarrolladas y de baja tecnología. No tienen deficiencias intelectuales y trabajan duro, pero ni siquiera pueden obtener los alimentos y los servicios de higiene más básicos. Por supuesto, hay que reconocer que este fenómeno es causado por una variedad de factores, y su estructura interna es muy compleja, involucrando una gran cantidad de factores históricos y cambios actuales en el mercado internacional. Por ejemplo, el aumento de los precios de los combustibles fósiles, la baja tasa de adopción de maquinaria agrícola, la infraestructura obsoleta y la continua necesidad de una gran fuerza laboral para cosechar verduras y frutas, etc. Pero dejando de lado estas cuestiones y analizando el resultado esencial, es que una gran cantidad de valiosos recursos laborales se están desperdiciando en un trabajo ineficiente y sin sentido. Deberían haber sido la columna vertebral de la lucha contra los trisolaranos, pero ahora están desperdiciando sus vidas en una producción agrícola ineficiente. Al mismo tiempo, algunos países tienen un exceso de capacidad de producción, tanto en industrias de gama baja como de gama alta. Por ejemplo, China produce demasiado cemento y acero, al igual que Japón. Podemos aprovechar plenamente este exceso de capacidad para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su productividad agrícola y permitir que sus enormes poblaciones desempeñen el papel que les corresponde. Así pues, este es mi plan: construir el futuro sistema de producción agrícola estableciendo nuevas granjas tridimensionales y sistemas de ciclo ecológico, aumentando los subsidios agrícolas e introduciendo cultivos genéticamente modificados. El objetivo inicial es aumentar la producción mundial de alimentos, verduras, huevos y carne a 15 veces el nivel actual y establecer un sistema de producción de cultivos baratos. Al mismo tiempo, al introducir alimentos de bajo precio en los países subdesarrollados, podemos liberar a 1.100 millones de personas en todo el mundo que se dedican a la agricultura y transferir a esos 1.100 millones de personas a industrias de gama baja y media. El plan a largo plazo es aumentar la producción actual de cereales, verduras, huevos y carne a 31,4 veces el nivel actual y reducir el número de personas dedicadas a la agricultura a menos de 5 millones. En cuanto a los financiadores, son países de todo el mundo. Cada país puede brindar diferentes tipos de apoyo según sus propias circunstancias, como brindar apoyo técnico relevante, apoyo a proyectos de infraestructura y la eliminación de aranceles. La realización de proyectos de infraestructura tan masivos no solo aumenta la producción agrícola, sino que también promueve el desarrollo de la industria de la construcción, que ha declinado desde la época de la crisis, e impulsa el desarrollo económico e industrial de los países subdesarrollados. El propósito de este proyecto es equilibrar las brechas en la tecnología agrícola en diferentes regiones para aliviar la hambruna y promover el desarrollo saludable de la civilización humana. Bien, gracias a todos, con esto concluyó mi presentación. Nuestro país nunca aceptará este plan, dijo apresuradamente el representante estadounidense después de que Said terminó de hablar. El acto de Said de quitarles la comida es como quitarles su propio sustento.
Vale la pena discutir soluciones a corto plazo, como la creación de zonas piloto de reforma rural en todo el mundo, pero a largo plazo, el impacto en la sociedad sería demasiado grande. El mero hecho de alojar a los desempleados es un problema, sin contar que el excedente de grano solo puede almacenarse o usarse para refinar petróleo, que no sirve para nada más, dijo pensativo el representante chino. Hay que decir que este proyecto de infraestructura a gran escala es muy atractivo para China, el país industrial más grande del mundo. Mucho antes de la era de la crisis, China estaba haciendo algo similar. Ayudar adecuadamente a esos países subdesarrollados en su desarrollo equivalía a expandir el mercado global para las industrias y materias primas de bajo costo. A medida que aumenta la productividad agrícola local, aumentará la producción de alimentos, lo que permitirá al gobierno local aliviar mejor su déficit fiscal exportando alimentos y así participar en una mayor cooperación con el mundo exterior. Mientras tanto, los agricultores desempleados buscarán otro tipo de trabajo manual, lo que ayudará a desarrollar la minería local y las industrias de baja calidad, permitiéndoles exportar más materias primas y productos industriales. En cuanto a por qué se opone a un plan a largo plazo, la razón principal es que el impacto sería demasiado grande. Si el plazo se ampliara aún más, China estaría dispuesta a aceptar incluso un plan a largo plazo. Olvídense ante estúpido plan a largo plazo. Incluso el llamado establecimiento de zonas piloto de reforma rural es poco probable que sea aceptado por la comunidad internacional. Aparte de buscar maneras de gastar dinero, no le vemos ningún sentido a este plan. Lamentablemente, el representante estadounidense rechazó la propuesta de compromiso presentada por el representante chino. Parece que la señora Tsai es más profesional que el señor Díaz a la hora de gastar dinero. A este último solo le gusta producir bombas de hidrógeno, mientras que a la primera le gusta desmantelar todo el sistema agrícola. El representante británico se burló. Con semejante cara de muro, al menos no tenemos que preocuparnos por no tener suficiente dinero antes de la guerra del juicio final. Creo que la sugerencia del presidente Saj tiene cierto sentido y tal vez deberíamos considerarla, propuso el representante brasileño, pero lamentablemente pocas personas le prestaron atención. Señor. Tras escuchar el alboroto, Tsai miró directamente a los ojos del representante estadounidense, lo que provocó que éste, inconscientemente, evitara su mirada penetrante. Sé que debido a la influencia de ACT y sus empresas aliadas, y con el fin de mantener la hegemonía de la superpotencia, siempre han tenido una obsesión anormal con la agricultura. Pero no soy miembro del Congreso ni del Capitolio. No me importa si Bayer o Bunge pueden ganar dinero. Solo me importa el programa Wildfire y la situación del PDC. Si interfieren con el proyecto Wildfire y los acuerdos del PDC, entonces pueden considerar la quiebra, ¿entiendes? Tonterías. Esto es una calumnia contra nuestro país. De hecho, siempre hemos sido los mayores financiadores del proyecto Wildfire y del PDC. Sin el apoyo de Estados Unidos, el PDC no es nada. Sin embargo, han sido desagradecidos y nos han calumniado. Incluso han intentado reprimir maliciosamente a las empresas de nuestro país. Gritó furioso el representante estadounidense. Este comportamiento provocó que muchas personas murmuraran entre sí. Muy bien, esta no es una sala secreta como el Consejo de Seguridad de la ONU o la OMC, volvamos al tema principal, dijo el representante alemán, golpeando la mesa. Luego se puso de pie y continuó. Entonces, señora Tsai, ¿su plan es engordar a toda la humanidad hasta convertirla en un montón de cerdos? Tal vez la presidenta Tsai sea una entusiasta de la lucha de sumo y crea que la forma de que la humanidad luche contra los Trisolarans es ganar peso para poder aplastarlos directamente, se burló el representante japonés. Tsai golpeó la mesa y enfatizó. No se trata de alimentar a toda la humanidad con cerdos gordos, sino de permitir que toda la humanidad tenga dignidad básica y viva como seres humanos, no como cucarachas. Estamos en el siglo XXI y obtener una nutrición adecuada es la dignidad y el derecho humano más básico de una persona, más importante que la política democrática o cualquier otra cosa. Ustedes, caballeros occidentales que consideran los derechos humanos como algo primordial e incluso salvarían gorriones en los postes telefónicos, ¿por qué se oponen tanto a que yo garantice los derechos humanos más básicos a más de 1.000 millones de personas pobres? El próximo capítulo se actualizará más tarde. Fin de este capítulo. Capítulo 26. Plan aprobado. Los gorriones en los postes telefónicos fueron inventados por los chinos porque la mayoría de la gente sabe que el número de emergencia en Estados Unidos es el 911, no el 110. Solo unos chinos y unos estadounidenses extremadamente aburridos estarían dispuestos a inventar historias inspiradoras tan ridículas, comentó con cierta ligereza el representante francés. Bueno, basta de tonterías, dijo el representante alemán. Presidente Tsai, nadie dijo que la gente no debiera comer, es solo que parece demasiado entusiasta. Para ser honesto, eres tú quien tiene una obsesión anormal con la agricultura. Incluso ante la crisis de los tres cuerpos, sigues insistiendo en llevar a cabo innovaciones agrícolas. Cuidado con tu actitud. No deberías cuestionar la actitud personal de los Wildfires, advirtió Tsai al representante alemán, quien luego guardó silencio. Caballeros, les he enviado el plan general. Por favor, échenle un vistazo. Tras decir esto Tsai, los representantes de varios países comenzaron a leerlo con sentimientos encontrados. Después de ver el gran plan de Tsai, todos quedaron atónitos, no por ninguna otra razón, sino principalmente porque el costo era simplemente demasiado asombroso. Un proyecto de tal magnitud no puede expresarse en términos monetarios. Consume talento técnico y recursos.
En resumen, estos proyectos tardarían varios años en completarse a toda la civilización humana, incluso sin alimentos ni agua. Incluso si todos los gobiernos de todos los países dejaran de gastar un solo centavo a partir de ahora y les dieran todos sus ingresos fiscales para usar, todavía se necesitarían casi 10 años para satisfacer sus demandas poco realistas, cuestionó el representante británico. Sospecho que piensas que cuando no tienes suficiente dinero, puedes simplemente imprimir más dinero. Desafortunadamente, esta idea ingenua no se ajusta a los principios económicos más básicos. Nadie podría hacerlo, se burló el representante estadounidense. Por supuesto, sé que este proyecto requiere muchos recursos, pero los beneficios que aporta también son asombrosos y la civilización humana dará un salto cualitativo. El mundo se enfrenta a la crisis de Trisolaran, y la humanidad tiene mucho que hacer. No deberíamos malgastar nuestra energía en asuntos tan triviales, replicó el representante estadounidense. Para ti, esos miles de millones de personas en Asia, África y Latinoamérica no son humanos, sino una especie de bestias. Si no, ¿cómo podrías considerarlo un asunto trivial? Preguntó Sai, fingiendo sorpresa. Señor, debe saber que no todos los lugares están tan desarrollados como Occidente. Simplemente, por razones turbias, los medios de comunicación nos han abandonado. Pero estamos en tiempos de guerra. Nos enfrentamos a una invasión extraterrestre, argumentó el representante estadounidense. Construir una flota espacial y un perímetro de defensa del sistema solar debería ser la máxima prioridad de la humanidad. En cuanto a que los pobres tengan suficiente para comer, es algo de lo que debemos preocuparnos más adelante. No debemos permitir que las condiciones de vida de algunas personas retrasen nuestra atención. ¿Quieres decir que todo el mundo debería aprender de Corea del Norte? Preguntó Sai retóricamente. No me refería a eso. El representante estadounidense se sintió sumamente incómodo al oír esto, como si se hubiera tragado una mosca. Replicó rápidamente. Pero la guerra contra los trisolaranos es algo que la humanidad nunca ha experimentado antes. El Faro Mundial ignoró los derechos humanos de los pobres de Asia, África y América Latina, abandonando la valiosa política democrática incluso antes de la llegada de los trisolaranos. Esta es una noticia absolutamente sensacional. Es una lástima que en las audiencias Wildfather del PDC solo participen los 9 Estados miembros. De lo contrario, esos países más pequeños seguramente querrían expresar sus opiniones. Lo que me intriga es si tienes ideas filosóficas únicas como las de Sócrates. De lo contrario, ¿cómo te atreves a decirle esas cosas? Yo, un Wildfather, me dedico a proteger el sistema democrático moderno, mientras tú empiezas a actuar como un dictador. Preguntó Sai con desdén antes de que el representante estadounidense pudiera terminar de hablar. Me estás calumniando. Dijo el representante estadounidense, aparentemente con mucho que decir, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada para defenderse. Incluso dejando de lado las consideraciones humanitarias, todos han oído el dicho de que la base económica determina la superestructura, ¿verdad? ¿Cómo se puede desarrollar una flota interestelar si ni siquiera se puede comer? Insistió Sai. La flota trisolarana no llegará al sistema solar mañana. Podemos dedicar un siglo o dos a sentar las bases primero y luego construir una flota interestelar aún más poderosa. Si queremos sentar las bases, primero debemos alimentar a la gente antes de que pueda desarrollar otras actividades. Por lo tanto, la agricultura es la base de la civilización humana. Es imposible que los humanos dejen de comer después de la crisis de Trisolar. Mientras los humanos sigan necesitando comer, el problema agrícola se resolverá tarde o temprano. Al oír esto, los representantes de varios países presentes comenzaron a susurrar entre sí. De hecho, aunque algunos países reaccionaron con vehemencia, las sugerencias de Sai seguían siendo muy atractivas para los países en desarrollo miembros del Consejo. A diferencia de los países desarrollados que poseen tecnologías de vanguardia, los países en desarrollo enfrentan el problema de mercados limitados para productos industriales de gama baja, por lo que esperan expandir sus mercados a través de diversos medios. La cuarta revolución agrícola propuesta por Sai podría aliviar el problema alimentario, y los pobres, una vez resuelto su problema alimentario, recurrirían naturalmente a otras formas de consumo. Esto permite la expansión del mercado, proporcionando así a los países industrializados en desarrollo un mercado suficientemente grande. El problema principal es que ante la crisis de los tres cuerpos es imposible proponer formalmente un desarrollo económico a gran escala, especialmente inversiones que impliquen poner recursos en el exterior. Por supuesto, eso se podría hacer después de una recesión importante, pero ahora es difícil. No se puede superar el obstáculo político solo. Sin embargo, es diferente si la sugerencia viene de un Wildfathers. En primer lugar, a los Wildfathers se les permite hacer cosas que desafían el sentido común, así que vale la pena animarlos a hacer sugerencias descabelladas. En segundo lugar, los Wildfathers complementan el plan de defensa general. La intensa participación previa de Sai en el proyecto de motor sin propulsante de la Fuerza Espacial ya ha suscitado cierto escepticismo público. En ese momento, su decisión de abandonar la Fuerza Espacial y hacer algo que el PDC normalmente nunca haría obtuvo apoyo público. Y finalmente, mediante un acto de equilibrio entre todas las partes, Sai acordó reducir la escala de las áreas rurales verticales construidas y los ciclos ecológicos dentro de los requisitos del plan original, y el PDC aprobó el plan de la cuarta revolución agrícola. Esto puede verse como el resultado de una lucha de poder entre países. Aunque Estados Unidos y Alemania se opusieron firmemente, China, Rusia, India y Francia votaron a favor del plan.
Sin embargo, los países que votaron a favor le dijeron específicamente a Sai que el desarrollo de flotas interestelares es el proyecto clave en esta etapa, y el nivel de la cuarta revolución agrícola está bajo la defensa contra la invasión trisolaran. En otras palabras, si bien los recursos asignados bajo este plan siguen siendo astronómicos, ciertamente no son tantos como los que Sai solicitó originalmente. Es un plan a menor escala. Mientras los distintos países del PDC aún estaban decidiendo el plan, Sai comenzó a leer noticias en Internet. Fin de este capítulo. Capítulo 27. Hibernación a corto plazo. Tras el anuncio del plan de Sai, el mundo entero se llenó de indignación. La maniobra contracorriente de este Wildfather atrajo a innumerables fans. Como era de esperar, las noticias sobre su plan fueron en su mayoría positivas, especialmente las procedentes de medios de comunicación de terceros países como China e India. Aunque el mundo occidental quiso desprestigiarla, al final no se atrevió a atacar directamente el proyecto Wildfather ni tampoco a cuestionar públicamente a los Wildfathers. Después de todo, Taylor y Ines siguen siendo Wildfathers. Si Sai se volviera y usara el PDC para vengarse, el golpe para Occidente sería aún mayor. La era común fue grandiosa. Incluso los humanos que habían aprendido a defenderse podían distinguir entre el bien y el mal, pensó Sai, lo que le recordó a los humanos de la era de la disuasión. Esa operación solo puede describirse como una genialidad. Los humanos de la versión defensiva, como mucho, olvidaron la existencia de los sofones, pero los humanos de la era de la disuasión eran realmente extraños. Sin embargo, al emprender la cuarta revolución agrícola deberíamos ser capaces de evitar una recesión importante y así impedir que la humanidad vuelva a mostrar signos de decadencia intelectual. Después de todo, los humanos ya son bastante poco inteligentes. Si se volvieran aún menos inteligentes, simplemente dejarían de existir. Parece que es hora de hibernar, pensó Sai mientras veía las noticias en la televisión. Aunque la tecnología humana en el mundo de la tesis es más avanzada que en la historia original, eso no significa que varios megaproyectos requieran menos tiempo. Ya sea que se trate del desarrollo de motores sin propulsor o de la construcción de granjas verticales y ciclos ecológicos, probablemente pasará algún tiempo antes de que haya algún cambio. Por ahora, es solo cuestión de invertir dinero. Además, el proyecto Wildfather ya ha consumido demasiados recursos. Sea cual sea el plan que proponga, los 9 Estados miembros sin duda no lo aceptarán, y la humanidad no tiene la capacidad para apoyar tantos proyectos que avancen simultáneamente en un corto periodo de tiempo. Después de todo, no se puede apresurar las cosas. Deberíamos dar tiempo a los países para que completen sus planes actuales antes de proponer nuevos. Por lo tanto, sería mejor hibernar durante unos años hasta que la cuarta revolución agrícola y los motores sin propulsor logren avances y aporten beneficios sustanciales, y luego proponer nuevos planes. Sin embargo, antes de hibernar, debería ocuparme primero de la próxima audiencia de Wildfather, ya que todavía tengo que explicar mis planes y, de paso, proponer la hibernación. Sede del PDC, 81 audiencia de Wildfather. Después de que comenzó la audiencia, Taylor habló primero, afirmando que quería construir una flota que utilizara principalmente rayos globulares para llevar a cabo el proyecto de macrofusión. Sin embargo, afirmó que la exploración espacial actual de la humanidad es limitada, lo que dificulta la realización de experimentos de macrofusión a gran escala. Por lo tanto, su plan principal es encontrar un ejército que no le tema a la muerte. El proyecto de Taylor no encontró mucha resistencia porque se superponía con los principales planes de defensa de la Tierra, excepto que utilizaba rayos esféricos como arma. Además, siendo sinceros, los 9 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU también están muy interesados en el desarrollo de armas de fusión nuclear o macroatómica. En el apogeo de la nueva Guerra Fría, ambos bandos desarrollaron dichas armas. En los años previos al estallido de la era de la crisis, un radical llamado Lin Yun incluso planeó lanzar un macroataque de fusión en Los Ángeles y Nueva York, sumiendo a todo el continente norteamericano de nuevo en la era anterior a la información. Aunque este plan loco fue finalmente frustrado por ambos lados, el macroevento de fusión en Hawái convirtió a 4 grupos de ataque de portaaviones en una pila de chatarra. Entonces, después de la sugerencia de Taylor, muchas personas pensaron en algo durante la crisis de Trisolaran. ¿Qué pasaría si ese poder se usara para atacar a la flota de Trisolaran? Si bien no es realista esperar bloquear electrónicamente la flota trisolarana de la misma manera que se hizo con la tercera flota, valdría la pena cuantificar la flota trisolarana. Debido a que la cuantificación es prácticamente lo mismo que estar muerto, ni Lin Yun y sus hombres, ni los miembros del equipo SEAL que intentaron abordar la nave y decapitar a Lin Yun, reaparecieron. Sin embargo, en comparación con los países y el público en general, los físicos teóricos generalmente tienen una actitud negativa hacia este proyecto. La razón es simple. Los macroátomos son simplemente partículas microscópicas ordinarias desplegadas desde una dimensión inferior. Para los trisolaranos, quienes pueden manipular las dimensiones de las partículas a voluntad y crear sofones, esto es simplemente una demostración de sus limitadas habilidades. Luego, Díaz se puso de pie y presentó su bomba de hidrógeno de clase estelar, que, según conceptos preliminares, tendrá un peso de alrededor de 200 millones de toneladas equivalentes de TNT. Esto llevó al representante estadounidense a comentar con sarcasmo: este tipo de superbomba nuclear no tiene ninguna utilidad en la guerra espacial. Usted mismo es un experto en física nuclear y debería saberlo. Las armas nucleares son las armas más poderosas que la humanidad ha creado. No hay problema en usar las armas más poderosas para acabar con los enemigos.
La razón por la que creen que no son efectivas es simplemente porque no tenemos otras opciones, explicó Díaz. Tengan en cuenta que no es razonable cuestionar el proyecto antimuro sin razón, advirtió Sai. Ines afirmó entonces que su plan era mejorar la inteligencia humana y propuso convertir la ciencia del cerebro y la investigación cognitiva en un proyecto de clase mundial para acelerar el progreso del cerebro humano. Aunque Ines recibió significativamente menos recursos después del incidente de Keiko Yamasuji, estos recursos aún serían una cantidad asombrosa si se invirtieran en neurociencia. Este plan también despertó en Sai la curiosidad por una pregunta. Si el proyecto de amplificar la inteligencia humana realmente tiene éxito en el futuro, ¿será capaz de gobernar a los humanos que se han vuelto discutidores? Mi plan actual es la cuarta revolución agrícola, y el nivel de vida básico de la gente debe tenerse en cuenta en todo momento. ¿Eso significa que no tienes pensado hacer ninguna sugerencia nueva por el momento? Sí, no tengo más sugerencias ni revisaré ningún plan para la cuarta revolución agrícola. No gastaré ni un céntimo más en los próximos años. Por fin ha demostrado cierta comprensión de nuestras dificultades, dijo el representante alemán en un tono ambiguo, que podía ser de alivio o de sarcasmo. Señor presidente, ¿cuáles son sus planes para el futuro?, preguntó el representante británico. Hibernación, puedes deshacerte de mí por ahora. ¿Quién estará a cargo de las operaciones diarias del PDC durante su hibernación?, preguntó el representante chino. Mientras estoy en hibernación, el trabajo administrativo diario del PDC quedará a cargo de Garning, quien será el presidente del PDC durante este periodo hasta que despierte. Por favor, estén atentos a los motores sin propulsante y a la cuarta revolución agrícola. Solo despiértenme si alguno de estos proyectos logra un progreso significativo. Ah, y si alguno Alfacers es atacado, recuerda despertarme, agregó Sai, por si acaso Taylor era atacada mientras estaba hibernando. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo el representante estadounidense con una sonrisa. Es muy probable que esos cabrones de Eto nunca descubran el plan de los Wildfacers, y además, probablemente no tengan las agallas para atravesar el muro. Puedes hibernar lentamente y luego dar la bienvenida a la nueva era. Los estadounidenses odian a Sai hasta el fondo, y ahora que está entrando en hibernación, naturalmente esperan que nunca vuelva a despertar. Debido a que el episodio de alienación se retrasó hasta el episodio 8, los capítulos posteriores deben revisarse temporalmente. Fin de este capítulo. El capítulo 28 se actualizará más adelante. Después de ver el episodio 8, me di cuenta de que subestimé los límites de la animación de defensa de tesis. Los nuevos episodios aún se están revisando para fines de animación. Fin de este capítulo. Capítulo 29. El experimento de Díaz. Después de la audiencia, Sai y los otros 3 Wildfacers fueron a una sala de reuniones para charlar. Debido a la naturaleza única del proyecto Wildfacers, los Wildfacers rara vez se comunican entre sí. Presidente Sai, ¿de verdad va a entrar en hibernación?, preguntó Ines con incredulidad. No tiene sentido quedarme en esta era. Todos los recursos que me han sido asignados se están utilizando para desarrollar motores sin propulsante y la cuarta revolución agrícola. Sin duda, no podré ejecutar ningún otro plan a corto plazo. ¿Entonces quieres esperar hasta que uno de ellos esté terminado? Sí, al menos espera a que haya resultados antes de despertar. Quedarse aquí ahora es una pérdida de tiempo y no tiene sentido. Al oír esto, todos guardaron silencio. Desde cierta perspectiva, la lucha de la humanidad contra los trisolarios era un esfuerzo inútil y sin sentido. Por cierto, colegas, sería mejor que me dijeran sus planes ahora, así veré si puedo ayudarlos a resolverlos antes de la hibernación. Sai rompió el silencio. Planeo ir al laboratorio de los Álamos y dejar que Allen se encargue del desarrollo de una bomba nuclear de 200 megatones, dijo Díaz, dando una calada a su cigarro. Es fácil. Haré que el PDC notifique a las autoridades estadounidenses. Estoy bien. Las supercomputadoras modernas no alcanzan la potencia de procesamiento que necesita el cerebro para analizar la cámara, así que planeo hibernar contigo hasta que se desarrolle una computadora adecuada, dijo Ines. No puedo ayudarte con eso. Solo podemos esperar los futuros avances tecnológicos. El sopón ha bloqueado la ciencia humana, haciendo imposible cualquier avance tecnológico importante en el futuro, murmuró Taylor. Presidente Sai, nos vemos en el futuro, dijo de repente Díaz. Nos vemos en el futuro. Sai sonrió, esperando que al despertar de su hibernación, descubriera que todos habían atravesado la barrera. Una semana después, Laboratorio de los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos. Hemos hecho historia. El modelo finalmente funciona. En medio de vítores, innumerables hojas de papel borrador fueron arrojadas por todas partes. Una antigua tradición. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entraron decenas de soldados con rifles automáticos, mientras Díaz, con un grueso cigarro en la boca, miraba despreocupadamente alrededor del laboratorio. Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Estas personas son del Ejército Nacional de Venezuela. Díaz está aquí. Un investigador reconoció a los recién llegados. ¿Esta cosa es tu prueba nuclear? En Venezuela no tenemos estos aparatos de alta tecnología. ¿Solo podemos realizar pruebas nucleares en la realidad?, preguntó Díaz, mirando el complejo equipo. En el instante en que pronunció esas palabras, sus soldados apuntaron sus rifles automáticos cargados al investigador y gritaron: «¡Rápido, no te muevas! Detén el módulo de salida». «Ese bastardo, ¿cómo pudo estar aquí?», susurró un investigador, lanzando una mirada de desprecio a Díaz.
¿Los que recubren las paredes pueden venir?, preguntó Radiaz. Su modelo de explosión nuclear más grande es de 20 megatones, ¿verdad? Sí, es la bomba de hidrógeno soviética Tsar Bomba. No tenemos un modelo con mayor potencia, respondió un investigador. Quiero 10 veces esa cantidad. Tendrás que darme una bomba nuclear como esta, dijo Radiaz mientras caminaba hacia la fila de computadoras. Este es un laboratorio clasificado, no tienes derecho a decirme qué hacer. Un investigador apartó repentinamente a su colega y se abalanzó sobre Díaz como un loco. Sin embargo, uno de los guardaespaldas de Díaz reaccionó rápidamente, sacó una pistola sin seguro y la presionó contra la frente del investigador. El investigador nunca había visto algo así. Estaba tan asustado que no se atrevía a respirar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en el instituto de investigación. Está bien, son científicos, tenemos que ser razonables. Después de que Díaz terminó de hablar, el guardaespaldas bajó su pistola y se hizo a un lado. Simplemente haz lo que te pido. Mientras hablaba, Radiaz se acercó al tembloroso investigador y le dijo, de lo contrario, y ni hablar de un laboratorio, podría hacer que un continente entero o un océano desapareciera del mapa. Todos temblaron inmediatamente, nadie sabía qué cosas extremas haría a continuación este tiránico señor de la guerra. Afortunadamente, el director del laboratorio, Allen, llegó a tiempo y convenció a Radiaz de que se fuera, lo que alivió a todos en el laboratorio. Sede del PDC, 89 audiencia de Wildfire terrorista. ¿Cómo te atreves a enviar a tus SS a acampar a sus anchas en un país libre y democrático? Gritó el representante estadounidense nada más comenzar la audiencia. La última vez que Estados Unidos fue invadido por una nación hostil fue en 1812. Desde entonces, ninguna nación hostil ha podido enviar tropas para poner un pie en esta tierra. Ni siquiera la Unión Soviética y China lograron hacerlo, pero inesperadamente, Díaz se atrevió a enviar tropas imprudentemente para apoderarse del laboratorio de los Álamos. Este comportamiento fue incluso más escandaloso que el plan de Say, porque el plan de Say era el resultado de una lucha de poder multinacional, mientras que el comportamiento de Díaz era pura tiranía de un caudillo de la guerra. En realidad, no se oponen a ese comportamiento de caudillo, pero su audacia al actuar con tanta arrogancia en Europa y América naturalmente despertó la ira de los Estados Unidos y de todo el mundo occidental. Como soy un Wildfire, puedo hacer lo que quiera, dijo Díaz con indiferencia. El propósito de los Wildfires es luchar contra los trisolaranos, y están sujetos a la supervisión del PDC. No pueden hacer lo que quieran, dijo el representante japonés. Si el presidente Say hubiera hecho estas cosas, ustedes, banda de matones cobardes, se habrían callado inmediatamente, se burló Díaz. Eres el loco más duro del mundo. Comparado contigo, incluso los terroristas más extremos de la historia de la humanidad son tan blandos como monjes en un monasterio, dijo el representante británico con desdén. Mentira. Díaz pareció enfurecerse con estas palabras, dando un puñetazo en la mesa y gritando a los representantes de varios países. ¿Intentan intimidarme, ¿Se atreven a cuestionar así a Say o a Taylor, cabrones? En medio de su rugido, representantes de varios países fueron rociados con saliva. Las palabras del cortamuros Díaz son absurdas. De hecho, los miembros del Consejo examinan el proyecto Say con mucha mayor intensidad que el tuyo. La razón por la que se ha encontrado con tanta resistencia es simplemente porque, comparados con usted, el presidente Say y yo parecemos personas normales. No seríamos tan tontos como para malgastar dinero intentando usar armas termonucleares en una guerra espacial, se burló Taylor. Afortunadamente, Say ya había entrado en hibernación, de lo contrario habría seguido pensando en una cosa, que en realidad soy la única persona en toda la Tierra que parece una persona normal. Fin de este capítulo. Capítulo 30. Deseándoles a todos una feliz noche vieja. Por ahora estoy comiendo fuera, así que actualizaré más tarde. Al fin y al cabo, es año nuevo chino y probablemente no tenga tiempo libre. Por cierto, les deseo a todos una feliz noche vieja lunar ayer. Claro que no estuve nada contento ayer, porque mientras otros veían la gala del Festival de Primavera y encendían petardos, yo veía repetidamente el 8º episodio de la animación de la defensa de tesis. Fin de este capítulo. Capítulo 31. Después del despertar Taylor, ten cuidado con lo que dices. Esto no tiene nada que ver contigo. Rugió Díaz, furioso. Por supuesto que me preocupa, porque todo el mundo sabe de tu mórbido fanatismo por las armas nucleares. La civilización de la Tierra no puede desperdiciar recursos preciosos por tu obsesión, se burló Taylor. Que te jodan, Taylor. Eres un imbécil que se merece una paliza. Estás obsesionado con tu macrofusión descerebrada y tus rayos esféricos todo el día. ¿Crees que la flota trisolarana es tan frágil como tu armada? Bien, todos, por favor, mantengan sus modales. Y, señor Díaz, por favor, cuide sus modales. El actual presidente rotatorio del PDC, Gallen, golpeó el pequeño martillo de madera con impotencia. No pudo evitar recordar los días antes de que Say entrara en hibernación. Antes, Say se había encargado de todas estas cosas raras por su cuenta, pero ahora tenía que hacerlo todo él mismo. Sí, señor presidente. Díaz se reclinó en su silla con una sonrisa fría y añadió, pero espero que se mantenga imparcial y no sea como esta gente. Señor Díaz, el PDC siempre ha sido justo con sus planes, dijo el representante francés. ¿Qué justicia, ni hablar? Replicó Díaz con enfado. El presidente Say gastó tanto dinero y usted no se atrevió a decir ni una palabra. ¿Por qué me cuesta tanto conseguir que un instituto de investigación pruebe armas nucleares?
Sin embargo, hemos cuestionado el plan de Sai y le hemos pedido que revise algunas demandas irrazonables, dijo el representante estadounidense. Pero eso es porque ya está intentando destruir su hegemonía alimentaria. Es un contraataque desesperado. No son más que tigres de papel frente a Sai. Señor Reviaz, por favor, no difame los planes del presidente Sai sin razón, advirtió Gagnin. No importa. Yo también entraré en hibernación con el presidente Sai. No me molestes más hasta que nazca la supercomputadora correspondiente, dijo de repente Reviaz. Aunque todos ya sabían esto de antemano, todavía se sentían un poco incómodos porque Reviaz entrara en hibernación tan pronto. Muy bien, será mejor que te vayas a hibernar y dejes de molestarnos, dijo el representante estadounidense. Y durante el tiempo que Sai hibernó, ocurrieron muchos eventos importantes en la Tierra. Luo Ji está dirigiendo una imparty en la isla Verne, Reginaz y Sai han decidido hibernar, y Taylor está trabajando en macroátomos mientras busca un ejército intrépido. En cuanto a Ines, se ha demostrado su inocencia y se le han devuelto sus poderes de Wildfather, por lo que también ha optado por hibernar, esperando avances en la tecnología informática para continuar con sus experimentos neurocientíficos. Mientras tanto, el plan de Sai se estaba implementando, la cuarta revolución agrícola comenzó a desarrollarse en pequeños países de Asia, África y América Latina, y también se estaba investigando la primera generación de motores sin propulsor. Lo único que no ha cambiado es la velocidad con la que fluye el tiempo. Sigue avanzando constantemente. Crisis era año 8, Isla Verne, centro de hibernación PDF. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entré en hibernación? Lo primero que hizo Sai al levantarse fue preguntarle a Kant, que estaba a su lado. Has estado en hibernación durante 4 años y 7 meses. ¿Qué proyecto tuvo un gran avance mientras yo estaba en hibernación? Presidente Sai, tiene mucha suerte. Hay muchos avances en los motores sin propulsante y en la cuarta revolución agrícola, así que lo hemos despertado en este momento. Sin embargo, la situación es un poco complicada y necesito explicarte los detalles lentamente. ¡Qué buena noticia! ¿Cómo van el proyecto Wildfather y el ETO? En los últimos años, los países no han tenido mucho éxito en la lucha contra la SETO porque los métodos policiales tradicionales y las medidas antiterroristas resultan difíciles de ser eficaces contra ellas. En cuanto al proyecto Wildfather, todo está bien. El Dr. Luo Ji sigue en la isla Verne, el Sr. Taylor investiga armas macroatómicas, y el Sr. Radhaz y el Sr. Ines siguen en estado de hibernación, a la espera de un avance tecnológico. Parece que Taylor está a punto de ser atacado por ETO. Sai calculó el tiempo y se dio cuenta de que era hora de prepararse para abordar el asunto de Taylor. Pronto también podría obtener más recursos. Y unos días más tarde, Sai sucedió a Galnen como presidente rotatorio del PDC, y Wildfather Taylor también fue a visitar a Sai. Presidente Sai, por fin ha despertado. Durante los últimos años, todos han estado dormidos, y yo soy el único Wildfather que está despierto. No se imagina lo solo que me siento. Aunque Luo Ji no hibernó durante este periodo, ahora que ha hecho todo tipo de cosas escandalosas, nadie considera a este payaso absurdo como un Wildfather. Señor Taylor, ¿cómo va su proyecto de macrofusión? No tan bien. El desarrollo de la macrofusión no ha sido fluido en los últimos años. La exploración espacial humana aún es insuficiente, lo que dificulta el apoyo a experimentos de macrofusión a gran escala. En cuanto a por qué los experimentos de macrofusión solo pueden realizarse en el espacio, también deberías ser consciente de ello. Sai comprendió naturalmente por qué. La reacción de macrofusión destruiría el chip y, si el experimento se realizaba en la Tierra, todo el planeta pronto volvería al estado anterior a la era de la información. Así que ahora solo me quedan 2 cosas por hacer: recolectar núcleos macroatómicos y encontrar un ejército que se atreva a lanzar ataques suicidas. Para ello, he viajado por casi todo el mundo. ¿Has encontrado un ejército así? Preguntó Sai, aunque ya sabía la respuesta. No, el ejército surge de la sociedad. La sociedad humana ha perdido su preciado espíritu de valentía y no producirá naturalmente un ejército así. A propósito, el gobierno afgano ha enviado un representante. Ambos necesitamos comunicarnos con ellos, así que ¿por qué no los invitamos?, sugirió Taylor. De acuerdo. Tras obtener el consentimiento de Sai, los agentes del PDC dejaron entrar al representante afgano. La otra persona era un hombre de mediana edad con una gran barba y una túnica blanca. Tanto Sai como Taylor lo reconocieron. Era el actual primer ministro de Afganistán. Es un placer conocerte, dijo Taylor. Yo también estoy muy contento. Es un honor reunirme personalmente con el secretario de Defensa de Estados Unidos, respondió cortésmente el hombre barbudo. Luego miró a Taylor y dijo: el presidente Sai y yo tenemos algo que discutir, pero me pregunto por qué quiere verme. Somos un país pobre y no tenemos la capacidad para financiar el proyecto Wildfather. No, no necesitas financiar el proyecto Wildfather. En cambio, te daré una gran suma de dinero, suficiente para convertir a Afganistán en el Singapur de Oriente Medio. ¿Y por qué? Debes ser quien más me odia en el mundo. Después de todo, ¿hemos hecho que tu país malgaste billones de dólares?, preguntó el hombre barbudo con sarcasmo. Taylor se sintió un poco avergonzado al escuchar esto, pero aún así logró sonreír y dijo: porque necesito que su organización se preserve. ¿Cuánto tiempo se debe conservar? Durante 4 siglos se conservará hasta la guerra final, afirmó Taylor con firmeza.
Fin de este capítulo. Capítulo 32. El fracaso de Taylor. El hombre barbudo no pudo evitar estallar en carcajadas, señalando a Taylor y diciendo: Señor Wildfather, ¿cree que eso es posible? Por supuesto. Su organización ha demostrado su resiliencia durante la última década. Si la civilización humana le da espacio para crecer, sin duda podrá continuar hasta la guerra final. Por supuesto, lo mejor sería que el espíritu y el alma de su organización pudieran impregnar las tres flotas, e incluso a toda la civilización humana, y eventualmente convertirse en parte de las tres flotas. Que yo sepa, no somos muy populares en el mundo civilizado. Incluso puedes encontrar a Malala Yousafzai oponiéndose a la organización, así que ¿por qué nos valoras tanto? Preguntó el hombre barbudo con curiosidad. Porque he estado investigando la fusión macroatómica, intentando construir una flota espacial con rayos globulares como arma principal. ¿Sabes qué es eso? Preguntó Taylor. Sé un poco sobre eso. Parece ser una especie de arma de energía de muy corto alcance. Había una chica en China llamada Lin Yun que usó esa cosa para aniquilar a toda la tercera flota de en Hawái. Bien. Taylor aplaudió y dijo: Debes saber que los Sopon han bloqueado nuestra tecnología, así que, incluso dentro de 4 siglos, los cazas espaciales tendrán que ser operados por humanos, no por inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la bola de relámpago es un arma que solo puede ser efectiva a corta distancia. Solo un ejército con intenciones suicidas puede llevar a cabo un ataque así. Su organización es una de las pocas fuerzas armadas de la sociedad moderna que utiliza a los humanos como armas para combatir al enemigo. G. El hombre barbudo sonrió y dijo: Ya que quieres que me convierta en Harry Seldon, ¿qué nos has traído? No es solo esta taza de café que tenemos delante, ¿verdad? Taylor saltó emocionado y dijo: Depende de lo que necesites. Mientras tu organización pueda sobrevivir, puedo proporcionarte todo lo que necesitas. Por ejemplo, puedo darte lo que quieras, como inyectar enormes cantidades de riqueza y tecnología en Afganistán, o lograr que el PDC reconozca tu régimen e ideología. Sin embargo, el hombre barbudo no mostró ninguna alegría al oír esto. En cambio, miró a Taylor con incredulidad y dijo: Entonces, lamento informarle, señor Wildfather, que no puedo ayudarlo. ¿Por qué? Su organización necesita reconocimiento internacional, y mi fuerza espacial Bolidnen también la necesita. Es una situación en la que todos ganan. Señor Wildfather, le aconsejo que cambie su enfoque. Por ejemplo, podría pedir ayuda a los chinos, porque la organización realmente no puede ayudarle a hacer realidad este ideal. El hombre barbudo seguía negándose rotundamente. Por supuesto, he contactado con gente china. Creen que la civilización humana no puede retroceder al pasado y me aconsejaron que avanzara, por eso recurrí a usted. Entonces quizás deberías escuchar sus opiniones. Aunque China no es tan poderosa como Occidente, algunos de sus dichos filosóficos son muy profundos y vale la pena aprenderlos. No necesito, ni quiero, avanzar. Dijo Taylor con descontento. Lo que necesito es un ejército intrépido, un ejército que se atreva a lanzar ataques contra los trisolaranos con una tasa de bajas comparable a la de un ataque suicida. Señor Wildfather, lo siento, pero lo repito. Por mucho dinero y armas que dé a la organización, no puedo ayudarlo, porque ya no tengo a nadie así bajo mi mando. El hombre barbudo permaneció impasible ante tácticas suaves o duras. ¿Cómo es posible? Me mientes. Exclamó Taylor sorprendido. Señor Wildfather, créalo o no, no estoy poniendo excusas. De hecho, los líderes afganos y yo queremos ayudarlo, pero no podemos. Ahora, si le pido a un miembro de la organización que se autodestruya en teléfono a Biff, no lo hará. Me matará. Taylor, disgustado, amenazó. Señor, esa excusa es ridícula. Ya lo he dicho todo, así que espero que lo reconsidere. De lo contrario, nadie en el mundo podrá ayudar a su patético país. Señor Wildfather, ¿me está amenazando? El hombre barbudo mantuvo su sonrisa burlona, como si hubiera oído un chiste increíble. Lo que me da curiosidad es, ¿qué crees que puedes usar para amenazarme? ¿Que la CIA me asesine o que inicie otra guerra? La cara de Taylor se enojó aún más al escuchar esto y dijo fríamente: ¿Sabes con quién estás hablando? Claro que sé con quién hablo. En aquel entonces, obligaste a la organización a esconderse en una cueva y a comer ratones. El problema, señor Wildfather, es que sabe con quién está hablando. En la década de 1980, luchaba en una guerrilla contra el ejército soviético en cuevas. Poco después del colapso de la Unión Soviética, debido a ese incidente, hice lo mismo con el ejército estadounidense hasta que decidieron retirar sus tropas como los soviéticos. Así que no intentes amenazarme a mí ni a la organización con el supuesto poder. Ni siquiera las dos superpotencias pudieron derrotarla al final. Aunque seas la persona más poderosa del mundo, no puedes hacerme nada. ¿Y qué es exactamente lo que quieres luchar por la Tierra? Puedo darte dinero, armas, lo que quieras, ¿por qué demonios no aceptas y en lugar de eso inventas esta ridícula excusa? Taylor se estaba impacientando. Señor Wildfather, finge ignorancia a propósito para engañar a esos extraterrestres que no saben mentir. Si ese es su propósito, lo ha logrado, porque a mí también me han engañado. El hombre barbudo le sonrió al Wildfather. No, tengo mucha curiosidad por saber por qué no aceptas mi petición. Dijo Taylor enojado. Si no finges estar confundido, entonces te comprendo. El hombre barbudo sonrió. De verdad, llevamos 20 años luchando, y nunca has sabido qué necesitamos de verdad. ¿Qué necesitas exactamente? Que quede claro. Soy un Wildfather, puedo conseguirte lo que sea. Dijo Taylor con ansiedad. Lo que necesitamos no es dinero ni armas.
Estas cosas por sí solas no bastan para derrotar a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Hay algo mucho más valioso que el dinero y las armas, la sangre que nos sustenta. Entonces, ¿qué es exactamente tan importante? El odio es el tesoro más preciado del mundo, y también el arma más letal. No puedes dárnoslo, ni siquiera siendo un Wildfather. Por un lado, el objetivo de los trisolaranos es exterminar a toda la humanidad, lo que naturalmente incluye a los occidentales que una vez odiamos. Para nosotros, el placer de la destrucción mutua disipa nuestro odio hacia los trisolaranos. Por otra parte, como nos enfrentamos a un enemigo común, es naturalmente imposible para nosotros tener un odio profundo hacia los occidentales. El hombre barbudo se encogió de hombros y dijo, verás, ahora que hemos perdido esta cosa preciosa, naturalmente no podemos proporcionarte un ejército valiente. En cuanto a la organización y a mí, no podremos sobrevivir mucho después de que perdamos el odio, así que, señor Wildfather, usted ha ganado al final, y nosotros hemos sido derrotados. Esta vez, Taylor no se puso furioso, sino que se quedó en silencio. Fin de este capítulo. Capítulo 33 Estados cuánticos. En cuanto a Sheldon, tampoco creo que su ingenuo plan tenga éxito, dijo el hombre barbudo después de un momento. ¿Entonces has leído las últimas partes? Preguntó Taylor desconcertado. No, justo lo que pensaba, dijo el hombre barbudo sorprendido. Un viejo amigo me recomendó este libro. Solo he leído el primero, pero no he leído los demás. Parece que este autor tiene mucho talento. Pensé que escribiría un final feliz. Con razón me recomendó este libro. Taylor asintió después de escuchar y dijo, de hecho, Asimov es uno de los mejores escritores de ciencia ficción del mundo, y su influencia en la comunidad de ciencia ficción estadounidense es profunda. Es una lástima que el viejo amigo que me recomendó este libro muriera en Pakistán hace más de 10 años y no haya podido ver el final, suspiró el hombre barbudo. Taylor no dijo nada al respecto, porque el viejo amigo que mencionó el hombre barbudo fue el que mataron los estadounidenses, y fue él quien dio la orden. Bien, señor Wildfather, me gustaría hablar sobre el proyecto agrícola con el presidente Tsai. Si no le importa, por favor, retírese. Después de escuchar esto, Taylor supo que el resultado ya estaba decidido y que no tenía sentido quedarse más tiempo, así que se levantó y se fue, dejando solo a Tsai, sus guardaespaldas y al hombre barbudo atrás. Las palabras del hombre barbudo a Tsai fueron simples. Había oído hablar de los planes agrícolas de Tsai y esperaba que el PDC construyera varias granjas verticales en Kabul. Esta demanda es razonable, porque después de 21 años de guerra civil, la tierra estaba sumida en una hambruna mayor, careciendo incluso de los alimentos más básicos. Además, este lugar ha sido abandonado por el mundo. Sin mencionar el mundo occidental, incluso los 6 principales corredores de China han pasado por alto este centro de Asia. Afganistán es, sin duda, un lugar propicio para el desarrollo de la agricultura de alta tecnología en la nueva era. La tierra cultivable es escasa, y el problema de la explosión demográfica también es muy grave porque Estados Unidos proporcionó una gran cantidad de alimentos baratos en el pasado. Si la agricultura vertical y los ciclos ecológicos pueden resolver la hambruna aquí, entonces los humanos podrán producir grandes cantidades de alimentos en el desierto y realmente podremos liberarnos del principio milenario de depender del clima para nuestro sustento, asintió Tsai. Gracias, presidente Tsai, de verdad, dijo el hombre barbudo con una sonrisa. Y... Después de intercambiar algunas palabras casuales con el hombre barbudo, Tsai salió de la oficina y salió a charlar con Taylor, que estaba fumando. Señor Taylor, ¿cómo han ido sus planes durante mi hibernación? Presidente Tsai, las cosas no van nada bien. La sociedad humana es realmente decepcionante. No se lo puede imaginar. He viajado por todo el mundo en los últimos años, pero no encuentro un ejército de verdad. Hablaremos de lo militar más tarde. Quizás la humanidad pueda recuperar su espíritu del pasado. ¿Qué tal si hablamos de la fusión macroatómica? Me interesa mucho la idea de usar esta arma en naves espaciales. Cuando se mencionó la macrofusión, Taylor se emocionó. Siempre me han interesado mucho los rayos globulares. Se puede decir que son el arma más poderosa de la civilización humana. Las armas termonucleares tradicionales no son nada comparadas con la macrofusión atómica. Algo tan pequeño, pero capaz de paralizar cientos de buques de guerra y 4 portaaviones de propulsión nuclear. Es una completa incompetencia. Recuerdo que se llamaba Lin Yun. Cuenta la leyenda que tu gente incluso encontró su fantasma en Hawái. Tsai indujo deliberadamente a Taylor a ayudar a su rompemuros a atravesar el muro. Además, Tsai no creía que Taylor se diera cuenta de que lo estaban espiando, en parte porque Taylor no era lo suficientemente inteligente como para notarlo. Por otro lado, en este universo de debates, se puede decir que Lin Yun es el objeto más querido de las teorías de conspiración estadounidenses, con innumerables leyendas sobre ella. Se dice que Lin Yun se ha transformado en un ser cuántico y ha estado vagando por Hawái, siguiendo las obsesiones de su vida anterior. Muchos de los casos sin resolver de la zona fueron cometidos por Lin Yun. Algunas personas creen que Lin Yun se ha convertido en una especie de alma sobrenatural sin cuerpo físico, que puede ser invocada a través de medios especiales, al igual que la posesión de un demonio en la religión. Incluso hay rumores de que Lin Yun no murió en Hawái, sino que fue enviado secretamente al noroeste por el ejército chino para realizar investigaciones, en un intento de crear una versión real del Dr. Manhattan. Así que incluso si Tsai sentía curiosidad, era comprensible y no haría que Taylor sintiera que algo andaba mal. Así es. El informe de la CIA de aquel momento indicaba que un agente había visto a Lin Yun en Honolulu.
¿Quieres decir que Lin Yun no está muerto? Sai continuó indagando. Es cierto, es increíble. Lin Yun no murió. Lo están describiendo con todo lujo de detalles. Simplemente apareció frente a mí de repente, de la nada. Eso no puede ser verdad. Antes también creía que era imposible, pero la CIA proporcionó pruebas sólidas. Físicos teóricos de la NASA y del LHC me dijeron que es una persona con conciencia cuántica. Incluso un estado cuántico es improbable, ¿verdad? Quienes la ven son observadores, y el efecto del observador provocaría su colapso, preguntó Sai. Esos científicos dicen que es debido a algún efecto de autoobservación que los otros observadores se cancelan, para así evitar que el estado cuántico colapse. ¿Y cómo surge esta autoobservación? Preguntó Sai. Aunque el rompemuros fuera idiota, ya debería haber adivinado lo que Taylor tramaba. No lo sé. El proceso es demasiado complicado y los principios implicados escapan por completo al alcance de la ciencia moderna, dijo Taylor, negando con la cabeza. ¿Entonces quieres decir que existe la posibilidad de que Lin Yun regrese? Es improbable. Parece que, con el paso del tiempo, los estados cuánticos se desintegrarán, y eventualmente el estado destruido será mucho mayor que el estado vivo. La probabilidad de que aparezca será cada vez menor. Sin embargo, es posible que cuando la ciencia humana avance en el futuro, podamos descifrar los principios subyacentes, siempre y cuando, por supuesto, los trisolaranos detengan su bloqueo científico contra nosotros, dijo Taylor. Eso está muy lejos. Es muy poco probable que lo veamos en nuestras vidas, dijo Sai con una sonrisa. De hecho, el futuro de la humanidad está plagado de dificultades. Por cierto, presidente Sai, tengo algunos asuntos que atender en Estados Unidos, así que me despido. Está bien, pásalo bien por allí, dijo Sai, sonriendo mientras veía a Taylor irse. Y... Tras hablar con Taylor, Sai no salió durante los siguientes días. En cambio, se mantuvo al tanto del progreso tecnológico de la humanidad en los últimos 4 años, del progreso de sus propios planes y de los diversos proyectos de la CPG, y de los cambios en la estructura social. Sin embargo, antes de que pudiera descubrir el progreso de sus tareas actuales, una noticia impactante llegó a oídos de Sai. Es decir, Taylor tenía un invitado no invitado. Fin de este capítulo. Capítulo 34. El rompemuros de Taylor. 10 días después, en Washington, después de Cristo, en la residencia de Taylor. Como no ha podido encontrar un ejército que cumpla con sus expectativas, Taylor se siente cada vez más ansioso y a menudo arremete contra quienes lo rodean. Solo pudo encontrar paz mental cuando observó los núcleos macroatómicos, atrapados por campos magnéticos, bailar una danza hipnótica y eterna en la instalación de almacenamiento macroatómico de Maryland. La humanidad está ahora acelerando su avance hacia el espacio, pero para Taylor esto no es suficiente, porque los experimentos a gran escala con fusión macroatómica solo pueden realizarse en el espacio. Así que Taylor solo puede esperar, viajando entre su casa y la instalación de almacenamiento de macroátomos de Maryland todos los días, mientras espera un avance en la nave espacial impulsada por radiación de Sai. Pero hoy ocurrió algo diferente. El agente del servicio secreto de encargado de protegerlo le dijo: Señor Taylor, alguien de afuera quiere verlo. No se nota que estoy ocupado. Dile a este tipo que pida cita primero, le gritó Taylor al agente del servicio secreto. Pero el señor Taylor insiste en verlo y dice que si no puede verlo, montará una tienda de campaña en la puerta y lo esperará, dijo el agente del servicio secreto con impotencia. Se quedará en la puerta y se negará a irse. Sí, si sigue merodeando por la puerta, perjudicará la reputación de nuestras autoridades. Recordará a la gente la naturaleza dictatorial del Wildfire. Señor presidente, le sugiero que sea más accesible. Está bien, deja entrar a este idiota. Taylor agitó la mano con impaciencia y arrojó la tableta con el gráfico de datos del rayo esférico al sofá. Después de obtener el permiso de Taylor, los agentes del servicio secreto dejaron entrar a un hombre asiático obeso, el mismo hombre que había insistido en entrar. A Taylor le pareció extraña la apariencia del hombre, porque por lo general, este tipo de personas con problemas mentales eran euroamericanos, y los asiático-americanos rara vez se atrevían a causar problemas frente a una figura tan importante como él. El hombre parecía llevar un traje de gran tamaño para parecer formal, pero debido a su gran complexión, el traje parecía una prenda ajustada a su cuerpo. Lo más inaceptable es que esta persona sacudía la cabeza y agitaba un abanico blanco, como si pensara que era Zhuge Liang. El visitante era obeso, tenía la cara bastante grasosa y el pelo largo. Como político, Taylor reconoció inmediatamente que se trataba de una persona humilde, no en términos de riqueza material, sino en términos de humildad espiritual. Debido a su falta de comprensión, solo pueden intentar demostrar su lealtad a los demás lo mejor que pueden, incluso a costa de hacer el ridículo para expresar su actitud, pero serán considerados payasos por el resto de sus vidas. Este es el tipo de persona que Taylor más desprecia, porque a sus ojos, esas personas que solo dicen tonterías son perros sin carácter. Taylor sintió que alguien que vivía una vida tan miserable era peor que la muerte. Sin embargo, la idea de que el mundo que se suponía debía salvar estaba lleno de ese tipo de personas lo hacía sentir profundamente aburrido. Taylor decidió echar al hombre después de que terminara de hablar. Lo que el hombre estaba a punto de decir podría ser importante para él, pero no significaba nada para Taylor. Pero las primeras palabras de la otra parte casi paralizaron a Taylor. Wildfire Frederick Taylor, yo soy Dwayne Gaosh y Aosan, dijo el hombre asiático con una sonrisa.
Taylor sabía que probablemente ese no era el verdadero nombre de la otra persona, porque no parecía haber gente con el apellido enano en el este de Asia, y el nombre del rompemuros en realidad no era importante. ¿Tan rápido? Intentó que sus palabras sonaran tranquilas y serenas, pero sonaron débiles. Lo siento, podría haberlo hecho mucho más rápido. El rompemuros forzó una sonrisa en su feo y gordo rostro. Pero quería reunir más pruebas, así que llegó tarde. Lo siento. Mientras Taylor permanecía en silencio, el rompemuros continuó, porque solo así puedo obtener una venganza satisfactoria. No me malinterpreten, mi objetivo de venganza no son ustedes ni el PDC, sino todo Estados Unidos. Pero ni siquiera esos terroristas enloquecidos son capaces de vengarse de ti, y yo solo soy una persona común y corriente, así que, naturalmente, no puedo competir con esta ciudad en la cima de la montaña. Así que pensé en derribar tu barrera. Cuando Estados Unidos, que se enorgullece de ser la última esperanza de la civilización de la Tierra, sea el primero en ver su barrera derribada, esa sería la escena más espectacular. ¿Por qué buscar venganza contra Estados Unidos? ¿Eres de Oriente Medio? Preguntó Taylor. ¿Estás ciego para hacer semejante pregunta? Se burló el rompemuros. Entonces los dos cayeron en un silencio sofocante hasta que Taylor reunió todo su coraje y levantó la vista para preguntar, ¿por qué? Por tu desprecio hacia mí, a los ojos de alguien tan importante como tú, por mucho que alabe la superioridad de la civilización occidental, insulte a quienes tú quieres insultar o me humille ante los nobles occidentales, todo es inútil. Al final, en vuestras mentes solo seré un payaso que se esfuerza demasiado por presumir, que ni siquiera soy digno de vuestra atención. En realidad, ni siquiera sabes de qué estoy hablando, porque a tus ojos solo soy un perro, y no te importa lo que haga un perro afuera. Pero, afortunadamente, el señor vino. Después de la crisis, descubrí que el llamado mundo occidental desarrollado no es más que un gusano a los ojos del señor. Entonces, ¿por qué debería esforzarme tanto para hacer el ridículo delante de ti? Aunque el señor no verá un gusano como yo, es mucho mejor ser leal al señor todopoderoso que adular a un gusano que no es diferente de mí. Taylor tenía una vaga sospecha de que esa persona había sido alguna vez un intelectual, pero no lo conocía y esa no era su área de especialización. Muy bien, señor Taylor, el motivo de mi venganza no es tan importante. Lo importante es su plan. ¿Puedo continuar? Poder. Gracias. El rompemuros sonrió y dijo, primero, permítanme explicarles su plan de superficie. Establecer una flota espacial con fusión macroatómica y rayos globulares como armas principales. Es inútil, todo el mundo lo sabe, lo digo en las noticias todos los días. Taylor seguía intentando discutir. Si eso es lo que piensas, puedes hacer que me arresten ahora mismo, pero sabes que lo que voy a decir hoy se publicará en el sitio web de Breaking Bad mañana o incluso esta noche. He sacrificado el resto de mi vida para conocerte. Espero que puedas brindarme el respeto que Estados Unidos antes me negó. Apreciar mi sacrificio. Adelante, dijo Taylor, agitando la mano débilmente. Su instinto político le decía que este hombre sin duda sería el vencedor. Entonces, señor Taylor, dijo el rompemuros con una humilde reverencia, ¿fue correcta mi afirmación? Correcto. No. El rompemuros sonrió y negó con la cabeza. Señor Taylor, permítame decirle que eso es incorrecto. De hecho, el personaje de Taylor, el rompemuros, ya apareció en la última parte del episodio 8 de La Defensa. Era un anciano. Pero lo cambié específicamente por algo más parecido a la representación que el equipo de producción hizo del rompemuros de Taylor. Quienes lo conocen, saben quién es. Fin de este capítulo. Capítulo 35. El verdadero plan estratégico. ¿Por qué dices eso? Preguntó Taylor, angustiado. Era como si le hubieran puesto una soga al cuello, y ahora esa soga se estuviera apretando. Esta historia debe comenzar desde el principio. Volvamos a la nueva era de la Guerra Fría, la época en que me abandonaste por completo. Pero mi experiencia no es lo importante. La macrofusión sí lo es. Esta es una tecnología mágica y aterradora. Con un solo macroátomo, puede cuantificar personas y materia, y destruir chips en un radio de miles de kilómetros. Frente a esta arma, incluso las armas termonucleares más aterradoras son inútiles, porque incluso los chips militares serían destruidos por la macrofusión, como se ha demostrado en Hawái. Desafortunadamente, el primer país en dominar esta tecnología no fue usted, sino otro. Aunque también dominó las armas de macrofusión en tan solo unos meses, este asunto le dejó una profunda huella. Porque no estás acostumbrado a sentir la técnica de tus oponentes. La técnica era tu arma mágica que te hacía invencible en el pasado, pero esta arma mágica ha caído en manos de otros. Te disfrazaste con éxito y explicaste tu obsesión con las armas de macrofusión, lo que hizo que tu plan pareciera mucho más razonable y me desconcertó durante mucho tiempo. Pero eres demasiado impaciente. En los últimos años, has estado estudiando los ejércitos y otras fuerzas armadas de varios países con un entusiasmo inusual para encontrar el espíritu de sacrificio que aún persiste en la sociedad humana y establecer una fuerza espacial con espíritu de sacrificio. Este enfoque en el espíritu de sacrificio parece un tanto excesivo y anormal. Claro que has dado tu propia explicación. Las armas de macrofusión deben estar cerca del objetivo para atacar, por lo que los participantes deben estar decididos a morir. ¿Pasa algo malo? Preguntó Taylor, inclinando la cabeza hacia atrás. Suena razonable, pero en realidad no tiene mucho que ver con la estrategia de la superficie. Puede que puedas darle al mundo exterior algunas excusas ridículas, pero sé cuál es tu verdadera estrategia.
El rompemuros se inclinó y acercó su boca al oído de Taylor, diciendo: si esta intrépida fuerza espacial realmente se establece, no serán desplegados en la flota relámpago esférico, sino que se convertirán en la fuerza principal de la flota terrestre. Por supuesto que los preferirías todos, para que tu estrategia pueda avanzar con mayor fluidez. La última esperanza de Taylor se desvaneció, su estrategia había sido completamente expuesta por el enemigo. Y su flota de rayos esféricos no necesita escuadrones suicidas en absoluto, porque el objetivo final de esta flota no es la fuerza principal, sino la flota principal de la Tierra. El rostro de Taylor se volvió cada vez más sombrío, mientras que el rompemuros se emocionaba cada vez más, creando un marcado contraste entre sus expresiones. A medida que se acerca la batalla final, la flota de la Tierra se enfrentará a un superataque espacial a Pearl Harbor, un ataque desde una dirección que nunca soñaron, desde un lugar que nunca soñaron. La luz de la fusión macroatómica brillará entonces, con una energía tan alta como la del Sol. En estos soles azules, la flota principal de la Tierra quedará instantáneamente reducida a cenizas, transformándose en innumerables estados cuánticos que desaparecerán en el espacio. Y entonces obtienes lo que quieres, una flota en un estado cuántico macroscópico. En términos sencillos, quieres destruir el ejército de la Tierra y enviar sus fantasmas cuánticos a luchar contra el Señor. Crees que son invencibles porque la flota destruida no puede volver a ser destruida, y las personas asesinadas no pueden volver a ser asesinadas. Taylor permaneció en silencio, sus ojos llenos de resentimiento mientras miraba al rompemuros, quien parecía estar disfrutando plenamente el momento, su rostro grasiento suavizándose. Así que buscan por todas partes guerreros con espíritu de autosacrificio para garantizar que, incluso después de que estas personas sean asesinadas por sus propios hermanos, sus almas cuánticas aún puedan soportar la humillación y soportar la carga de salvar la civilización de la Tierra. Sospecho que su plan inicial no incluía un ataque sorpresa a la flota espacial. Esperaba que los guerreros se transformaran voluntariamente en estados cuánticos junto con sus naves de guerra. Pero después de viajar por el mundo, usted quedó completamente desilusionado con el espíritu de dedicación a la civilización moderna, lo que lo llevó a idear un plan tan extremo. En tu visión, la victoria es posible siempre que una parte de la flota cuántica esté dispuesta a luchar contra el Señor, y el resto no sea hostil a la humanidad. Después de hablar, el hombre que rompió el muro se levantó y se paró frente a las ventanas francesas, admirando el hermoso paisaje exterior. En realidad, para mí fue muy difícil en lo que respecta a la tecnología, a pesar de que mi abuela y mi abuelo maternos eran gigantes de la comunidad científica china. Pero soy músico y solo estudié algo de ciencias e ingeniería en la universidad. No tengo muchos conocimientos sobre la física de vanguardia. Afortunadamente, la organización cuenta con muchos físicos teóricos que pueden explicar la mecánica cuántica y la relatividad más avanzadas en el lenguaje más accesible. Al igual que el efecto de autoobservación de los estados cuánticos autoconscientes, la macrofusión no solo puede destruir chips, sino también convertir a las personas en cosas de estados cuánticos. Esto finalmente me hizo comprender el principio de tu plan. Debo decir que es muy arriesgado y no creo que tenga éxito, pero en esta guerra, arriesgarse es la opción más segura. Taylor permaneció en silencio todo el tiempo, al borde de explotar, como si estuviera a punto de saltar y estrangular al rompemuros en cualquier momento. Señor Taylor, usted es muy superior a ese almirante travestido, y uno de los pocos sabios de esta época. De verdad, aunque odio a Estados Unidos, lo admiro, continuó el rompemuros. Pero, francamente, no estás cualificado para ser un alfacer. Tu estrategia es demasiado directa y carece de elementos engañosos. De hecho, a veces revelas tu verdadera estrategia a otros. Lo que menos esperaba era que tuvieras la despreocupación de mencionar a Lim Jun 2 veces en público. La primera vez fue hace 4 años, cuando se lo mencionaste al Dr. Dimji. Aquella vez fue comprensible, pues querías provocarlo. Pero esto fue bastante imprudente, porque todos saben lo que hizo Lim Jun, ese loco, así que despertó mis sospechas, pero en ese momento no tenía ninguna evidencia sólida. La segunda vez fue un error incomprensible. Volviste a mencionar a Lim Jun ante el Dr. Sai, e incluso mencionaste directamente tu verdadera estrategia, el estado cuántico de la humanidad. Fueron estas dos acciones imprudentes las que me convencieron de tu interés anormal en los humanos en estado cuántico, y finalmente me llevaron a confirmar tu verdadero plan, convirtiéndote en el primero alfacer en ser violado. Fin de este capítulo. Capítulo 36. El puño de Taylor rompe el muro. Pero no es culpa vuestra, porque vuestro país carece de ese espíritu. En el terreno del engaño estratégico, el desembarco de Normandía fue vuestra última gloria. El posterior poder de Estados Unidos le permitió permanecer complaciente con su condición de hegemón global, fomentando un sentimiento de superioridad que consideraba al resto del mundo bárbaro. Este sentimiento de superioridad alcanzó su punto máximo con el colapso de la Unión Soviética. Pero esto tiene un precio. Los líderes estadounidenses han perdido muchos bienes valiosos como resultado. Disfrutan de los halagos falsos de países de todo el mundo, pero han olvidado la astucia y la estrategia que requiere la guerra. Por supuesto, esto era irrelevante en el pasado, porque el hegemón mundial no necesitaba usar estratagemas para derrotar a otros, pero cuando necesitas enfrentarte a China o al Señor, ya no puedes recuperar lo que has perdido. Taylor quiso decir algo al oír esto, pero al final no dijo nada. Simplemente miró fijamente al rompemuros, como si quisiera matarlo con la mirada. Pero, señor Taylor, no carece usted del todo de mérito. Hay algo en usted que me sorprende. Ha abandonado rotundamente los fundamentos morales de la sociedad moderna.
Y te mantuviste firme durante toda la operación. No es fácil, y lo admiro, pero también debo recordarte que esto fue un asesinato. Tengo una pregunta, dijo Taylor, señalando al rompemuros. Si lo que dices es cierto, ¿qué pasará? No pasará nada, señor Taylor. El rompemuros sonrió y dijo, no importa la forma que adopte la flota humana, al señor no le importa. Ante el señor, el nivel de la tecnología humana es como un juguete de jardín de infantes. Creo que no te preocuparías de que un ejército moderno fuera destruido por el juguete de un niño. Pero en ese momento, Taylor pareció recobrar el ánimo. Se levantó y cerró la puerta con llave, una acción que despertó la curiosidad del rompemuros. Señor Taylor, ¿qué hace? ¿Sabes qué clase de persona creo que eres? Preguntó Taylor con frialdad. Oh, la verdad es que no sé cómo me ves. ¿Qué clase de persona crees que soy? Preguntó el rompemuros con curiosidad. Creo que solo eres un cobarde. Taylor, con el rostro sombrío, finalmente explotó. Un pedazo de basura que trabaja para toallas comprimidas alienígenas. Luego Taylor le arrojó sus gafas al rompemuros y, cuando el hombre intentó cubrirse la cara con las manos, Taylor lo arrojó al suelo de madera con un tiro por encima del hombro. El enorme cuerpo del rompemuros se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe, creando grietas en el suelo. Antes de que el rompemuros pudiera ponerse de pie, Taylor se sentó a horcajadas sobre él, agarrando su garganta con su mano izquierda mientras su mano derecha se apretaba en un puño y llovía golpes sobre el grasiento y gordo rostro del rompemuros. Escoria traidora e inservible que adora lo extranjero. ¿Quién te dijo, chino, que vinieras aquí a detenerme? Perro desagradecido, te voy a matar. Rugió Taylor. A pesar de su gran tamaño, el rompemuros no pudo hacer nada contra el corpulento Taylor y fue golpeado instantáneamente hasta que su rostro quedó cubierto de sangre. Cuando los agentes del servicio secreto que estaban afuera finalmente derribaron la puerta y separaron a los dos, el rompemuros había sido golpeado hasta convertirse en pulpa y yacía en el suelo apenas con vida. Maten a este cabrón. Malditos cabrones. ¿Me oyeron? Dije que matarlo es parte del plan. Sin embargo, los agentes del servicio secreto no soltaron al enloquecido Taylor. En cambio, lo sujetaron con fuerza. Ante los corpulentos agentes, Taylor no tuvo más remedio que desistir de seguir golpeando al rompemuros. Espera, cabrón, no te saldrás con la tuya. Rugió Taylor mientras miraba al rompemuros esposado por agentes del servicio secreto. El rompemuros abrió la boca, a la que le faltaban varios dientes, y sonrió diciendo, señor Taylor, haber podido derrotarlo a usted y a los Estados Unidos es el mayor orgullo de mi vida. Mientras tanto, en la sede del PDC, en la oficina de Sai, presidente Sai, el señor Taylor acaba de ser violado. Justo cuando Sai estaba mirando el modelo del motor sin propulsor, Galmin entró y dijo. Esto no sorprendió a Sai. Ya le había dado ese consejo. Si el rompemuros aún no podía descubrir la verdadera estrategia de Taylor, entonces no había necesidad de atravesar el muro. Sin embargo, al observar la fea apariencia del rompemuros, tanto por dentro como por fuera, Sai sintió un poco de náuseas, como si estuviera viendo la defensa de una tesis. Contacta con la Casa Blanca por mí. Quiero hablar con ellos sobre el proyecto del revestimiento del muro. Sai sabía que era hora de prepararse para evitar el suicidio de Taylor. Su objetivo era tomar los recursos que Taylor le había asignado, no que Taylor le disparara. Está bien, dijo Galnen y se fue rápidamente, haciendo una llamada al otro lado. Un momento después, una pantalla LCD gigante descendió del techo. Fue a través de ella que Sai había hablado del proyecto Alfacer a su llegada. Hola, señor presidente, es un placer conocerlo, dijo Sai. Hola, presidente Sai, supongo que ha venido a hablar conmigo sobre el asunto de Taylor. Sí, Taylor fue víctima de una vulneración de datos por parte de la ETO, y parece querer que todo el mundo lo sepa. Necesitamos evitar que el público crea que realmente fue víctima de una vulneración de datos para mantener el programa Wildfacer. No se preocupen, nadie entiende el proyecto Wildfacer mejor que yo. Es un círculo vicioso del que no hay salida, y nadie cree lo que dice ese rompemuros ahora mismo, dijo el presidente con seguridad. Pero hay una manera de salir de este círculo vicioso, al menos es la única que se me ocurre. ¿Qué método? Suicidio. El presidente que estaba frente a él se sumió en profundos pensamientos. Lo que Sai dijo parecía ser algo que convencería al público. No puede ser tan malo. Taylor no estaría tan loco como para suicidarse, ¿verdad? Creo que se recompondrá, dijo el presidente estadounidense con escepticismo. Desafortunadamente, Sai había leído el libro original y sabía que Taylor definitivamente se suicidaría. Para mayor seguridad, todavía tenemos que hacer algo, dijo Sai con decisión. Que la CIA obligue a Taylor a declarar que va a hibernar. Que se congele 100 o 200 años primero. No podemos dejar que se suicide. Entonces, ¿qué le pueden dar a Estados Unidos? Preguntó el presidente al otro lado de la línea. ¿El proyecto Alfacer no tiene nada que ver con Estados Unidos? La persona a quien más le importa la autoridad del proyecto Alfacer es usted, no Estados Unidos ni ningún otro país, especialmente porque su proyecto Alfacer ya nos ha costado una fortuna. Sai sabía que se refería a la cuarta revolución agrícola y a la infraestructura espacial, ambas habían tenido un impacto negativo significativo en todo el mundo occidental. Puedo considerar seleccionar a otro Alfacer de Estados Unidos, para que se conviertan en el único país con dos Alfacer. Sin embargo, esto solo sería un Alfacer simbólico sin poder real. Trato hecho. El presidente sonrió y colgó el teléfono.
Fin de este capítulo. Capítulo 37. Luoji y Taylor. Isla Verne, mansión Luoji. En la isla de Verne, donde la tierra es increíblemente valiosa, poseer una mansión no es tarea fácil. Sin embargo, Luoji, el cortador de muros, posee una vasta mansión para disfrutarla. Se rumorea que esta propiedad costó decenas de miles de millones de dólares estadounidenses, y su interior es mucho más lujoso que el del Palacio de Buckingham y otras mansiones. También se rumorea que alberga el harén de Luoji. Estos rumores han atraído a innumerables paparazzi. Esto no es un rumor. Aunque la gente común ha agotado su imaginación para inventar historias llamativas, estos rumores no se comparan con la realidad en su descripción de la vida lujosa de Luoji. Claro, esta es solo una de las innumerables tonterías de Luoji. Al menos él y su harén celebran una fiesta nocturna en esta mansión, lo cual es mucho mejor que organizar fiestas de in-party en la sede del PDC. Mientras tanto, debido a que Sai estaba usando el poder de Luoji, el PDC también observó cómo Luoji consumía los preciosos recursos estratégicos de varios países y vivía una vida de lujo como la de los antiguos emperadores. Sin embargo, aunque Luoji le entregó todo el poder a Sai, como cortador de muros, muchos aún querían congraciarse con él. Entre estos visitantes, aparte de las hermosas mujeres, los demás, naturalmente, no tuvieron oportunidad de ver a Luoji. Sin embargo, hoy Luoji recibió a un invitado masculino no invitado, Wildfather Taylor. Taylor nunca imaginó que un día conocería a Luoji, ese inútil, pero después de reflexionar más detenidamente, se dio cuenta de que en realidad no era tan bueno como ese inútil de ahora. Un hombre vestido con un traje cosido a mano, con aspecto de playboy borracho de vino y mujeres, se acercó sostenido por dos jovencitas. Disculpe mi interrupción, Dr. Luoji. Taylor hizo una leve reverencia. Señor Taylor, bienvenido a mi casa. Tome una copa, dijo Luoji, borracho, y luego le entregó a Taylor una copa de vino empapada en licor. No, Dr. Luoji, parece que ha estado completamente inconsciente del mundo exterior estos últimos años, dijo Taylor, sentándose. Sí. Luoji abrió los brazos y dijo, tengo tantas cosas divertidas que hacer que nunca podría terminarlas todas en mi vida, así que ¿por qué debería preocuparme por el mundo exterior? Sí, parece que eres una persona muy inteligente. En cierto modo, eres incluso más responsable que nosotros. ¿Por qué dices eso? Preguntó Luoji, desconcertado. Él mismo sabía que sus absurdas acciones eran completamente irresponsables. Al menos no has desperdiciado ningún recurso estratégico. ¿Nunca ves la televisión? Hace tiempo que dejé de ver las noticias. Hay tantas cosas interesantes que ver cada día, ¿cómo podría tener tiempo para ver la televisión? Así que parece que realmente no sabes lo que está pasando afuera, comentó Taylor. ¿Qué pasó exactamente? Mirando a Luoji, que parecía completamente ajeno a todo, Taylor respiró hondo y dijo, hace apenas 4 días, apareció mi rompemuros. ¿Tan rápido? Preguntó Luoji sorprendido. Sí, déjame contártelo. Tras escuchar el relato de Taylor, Luoji no se inmutó. Estaba demasiado ocupado organizando fiestas y disfrutando de la vida como para preocuparse por las experiencias de Taylor. Solo por cortesía Luoji escuchó pacientemente la historia de Taylor. El rompemuros tenía razón. Lo que dijo era mi verdadera estrategia. Respondió Luoji distraídamente. Estaba un poco impaciente después de escuchar a Taylor divagar tanto. Por supuesto, aún se encuentra en una etapa muy temprana. Técnicamente hablando, es muy difícil. Se desconoce cómo los seres cuánticos interactúan con la realidad y cómo logran un colapso de punto fijo en el espacio-tiempo real mediante la autoobservación. Estas preguntas deben responderse mediante investigación experimental, pero cualquier experimento de este tipo en humanos sería un asesinato, por lo que es imposible. En las primeras etapas de la investigación sobre rayos globulares, algunas personas se transformaron en estados cuánticos. ¿Podrías intentar contactar con ellas? Preguntó Luoji. Claro que lo intenté, pero no funcionó. Ni siquiera Lin Yun volvió a aparecer. Claro que existen muchas leyendas sobre ellas, pero se ha demostrado que todas son falsas. Parecen haber desaparecido para siempre, lo que podría estar relacionado con lo que los físicos llaman divergencia de nubes de probabilidad. ¿Qué es eso? Preguntó Luoji de nuevo. La nube de probabilidad de estados cuánticos macroscópicos se extenderá en el espacio con el tiempo y se volverá más delgada, haciendo que la probabilidad cuántica en cualquier punto de la realidad sea cada vez más pequeña. Finalmente, la nube de probabilidad se extiende por todo el universo, por lo que la probabilidad de que una persona en estado cuántico aparezca en cualquier punto del espacio real es casi cero. Hay muchos otros problemas teóricos y técnicos que espero resolver gradualmente a lo largo de estos 4 siglos. Sin embargo, a juzgar por la actitud del enemigo ante este plan, todo esto puede carecer de sentido ahora. Ignorarlo es el mayor desprecio. Pero este no es el mayor golpe para mí. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó Luoji con impaciencia. Al día siguiente de la aparición del rompemuros, apareció en línea un análisis exhaustivo de mi estrategia, con millones de palabras de información, gran parte de la cual provenía de la información de monitoreo del sofón, lo que causó gran sensación. Anteayer, el PDC celebró una audiencia sobre este asunto, y la resolución alcanzada en la reunión fue la siguiente. El proyecto Wildfather no debe contener ningún material que pueda perjudicar la vida humana. Esto significa que si mi plan realmente existe, entonces quienes lo llevan a cabo han cometido crímenes contra la humanidad y deben ser detenidos, y los Wildfathers serán castigados por la ley.
Pero la resolución concluye diciendo que, de acuerdo con los principios básicos del programa Wildfather, la evidencia que está surgiendo actualmente podría ser parte del engaño estratégico del Wildfather y no prueba que el Wildfather realmente ideara e implementara tal plan, por lo que no se me acusa. Así es, así que no has logrado avanzar. Date prisa y ponte manos a la obra, dijo Luoji. Pero declaré en la reunión que el análisis del rompemuros era preciso y que cuantificar la flota terrestre era, de hecho, mi estrategia. Solicito ser juzgado de acuerdo con el derecho internacional y las leyes de mi país. Probablemente te puedas imaginar que estos cabrones no me creyeron en absoluto. Estaba tan destrozado que salí corriendo del local hacia la plaza, igual que tú. Grité que mis rompemuros habían descubierto mi estrategia. Voy a destruir la flota terrestre con rayos esféricos. Los convertiré en fantasmas cuánticos para que luchen. Voy a matar. Soy antihumano. Soy un demonio. Castígame. Mátame. Está bien, sé que te han engañado. Date prisa y vete. Estoy ocupado y no tengo tiempo para hacerte compañía. No eres ninguna señorita, así que no me hagas perder el tiempo. Tú tampoco me crees, rió Taylor histéricamente. También crees que solo hago mi trabajo, que me estoy portando tan convincentemente que sigo salvando el mundo. Jajajaja, ¿cómo nos han puesto en una situación tan ridícula? Fin de este capítulo. Capítulo 38. ¿Cómo abordar el problema de Taylor? Al ver a Taylor reírse frenéticamente, Luoji finalmente perdió los estribos y espetó. ¿No tienes pasatiempos ni intereses? Eres tan molesto como un niño de 3 años. Sabiendo perfectamente que este es un círculo vicioso del que no hay escapatoria, ¿por qué carajos sigues intentando escapar? Taylor mantuvo la calma y dijo, ¿nunca pude escapar? No, Dr. Luoji, hay una manera de escapar, de verdad que hay una manera, y estoy aquí para decírselo. ¿Qué clase de solución es esa? ¿Quién es tan estúpido como tú para no ser un Wildfather? Valoro mucho mis derechos como Wildfather. Sin el programa Wildfather, ¿de dónde vendría mi vida feliz? Y eres tan inútil que Eto te hizo atravesar la barrera de los Wildfather, ¿por qué no usas tus privilegios de Wildfather para encontrar algo que te guste? ¿Por qué tienes que molestarme aquí? ¿No ves que no quiero entretenerte en absoluto? Después de terminar su frase, Luoji ignoró a Taylor frente a él y, rodeado de 2 jóvenes, caminó hacia la piscina donde se estaba llevando a cabo una fiesta de barbacoa. Dr. Luoji, si me permite la franqueza, es usted un desastre, dijo Taylor con frialdad tras considerarlo detenidamente, y se marchó. Después de ser regañado, Luoji se enfureció, estrelló la copa de vino en el suelo y sacó la pistola de su cintura para matar a Taylor, pero el guardaespaldas que estaba a su lado lo detuvo rápidamente. No tuvo más remedio que recurrir a maldecir a Taylor con todo tipo de palabras maliciosas, y finalmente escupió a la figura de Taylor que se alejaba. Durante los últimos 5 años, ha estado inmerso en un mar de felicidad, rodeado de los halagos de todos los que lo rodean, lo que le ha hecho olvidar todo en el mundo exterior y ha intoxicado profundamente su alma. En esa tierra apartada y apacible, cayó cada vez más en una ilusión, que el mundo exterior podría ser en realidad algo así como un estado cuántico, que no existe a menos que él lo observe. Pero Taylor destrozó todo eso groseramente y se insultó a sí mismo, avivando su malestar interior. Dr. Luoji, ¿qué le pasa a este lunático? Al ver el enojo de Luoji, la joven a su lado lo consoló rápidamente. Es un idiota. Hay un camino fácil para él, pero se niega a tomarlo y solo se complica las cosas, dijo Luoji con desdén. En mi opinión, el mundo se encuentra actualmente en un estado de paranoia, librando una batalla sin esperanza. Hay una forma completamente diferente de ver la crisis de Trisolaran. Por ejemplo, deja ir todas las preocupaciones, no solo las relacionadas con la crisis, sino también todas las preocupaciones previas a la crisis, y disfruta al máximo la vida con el resto de tu tiempo. Después de todo, aún queda un largo camino por recorrer. ¿Qué tienen que ver 4 siglos con nosotros? Para entonces, nuestros bisnietos ya habrán muerto de viejos, dijo Luoji con una sonrisa, acariciando a las 2 niñas. Luego, con el apoyo de 2 mujeres jóvenes, el hombre de aspecto vacío continuó su extravagante vida de libertinaje. En ese momento, Sai, quien monitoreaba a Taylor a través de un agente, no pudo evitar negar con la cabeza al escuchar las palabras de Luoji. Nunca imaginó que Luoji, sabio y resuelto en su trabajo original, llegaría a tal punto. Sin embargo, lo más urgente ahora es Taylor. No podemos permitir que se suicide. Con eso en mente, Sai contactó rápidamente con la CIA. Después de hablar con Luoji, Taylor se sumió en una profunda desesperación. Estaba a punto de regresar a visitar a su familia para buscar alivio cuando el coche se detuvo de repente. Taylor pudo ver vagamente varias camionetas todoterreno negras estacionadas más adelante, de las cuales salieron muchos hombres vestidos con trajes del mismo color. ¿Qué pasa? Preguntó Taylor al conductor. Señor Taylor, alguien nos ha bloqueado el paso. Dicen ser de la CIA y quieren hablar con usted. De acuerdo. Taylor respiró hondo, salió del coche y caminó hacia el grupo de agentes de la CIA. Sabía que probablemente estaban allí para convencerlo de que regresara a su puesto en Wildfather, pero estaba muy cansado. Señor Taylor, el principal agente de la CIA con gafas de sol se adelantó para saludarlo, es un gran honor conocerlo. Siempre he admirado a los Wildfathers, incluyendo a ese Wildfather venezolano. ¿Qué pasa? ¿Me busca la Casa Blanca? Preguntó Taylor. La presidenta Sai quiere hablar con usted, pero no ha respondido a sus llamadas. No te interesa, vete.
Taylor apartó de un empujón al agente de la CIA que iba a la cabeza y estaba a punto de subir al coche cuando este, de repente, sacó una pistola de su cintura. ¿Qué haces?, exclamó Taylor sorprendido, porque el agente de la CIA al que acababa de apartar ahora tenía una pistola apuntándole a la nuca. Atienda la llamada del presidente Shah, señor Taylor. Esto es a petición del presidente. Soy un Wildfather y te ordeno que te apartes de mi camino. Rugió Taylor. Esto no funcionará con nosotros porque el PDC aprobó esta operación y el programa Wildfather tiene menos autoridad que el consejo del PDC, dijo sin expresión el principal agente de la CIA. Taylor sabía que la otra parte no escucharía razones, por lo que de mala gana tomó el teléfono y escuchó la voz familiar de Sai. Señor Taylor, acabo de escuchar su conversación con el Dr. Luo Ji. Conozco su método para escapar de los Wildfathers, pero por su autoridad, no puede suicidarse. No importa lo que diga, no creerás que he superado mi miedo. La única forma de demostrarlo es suicidándome, dijo Taylor con una sonrisa amarga. Por supuesto que creo que tu verdadera estrategia ha sido expuesta, de lo contrario no habría pensado que te suicidarías, ¿verdad?, dijo Sai. Pero la mayoría de la gente no lo cree, así que ¿de qué sirve que lo pienses? Eso escapa a mi control. Además, necesitamos que el público confíe en que no se ha violado su seguridad para que podamos mantener la autoridad del proyecto Wildfather. ¿Cómo piensas persuadir a alguien que quiere morir?, preguntó Taylor con una sonrisa irónica. Señor Taylor, incluso alguien que quiere morir no puede ser indiferente a todo. Debe tener familia, ¿no? Le aseguro una cosa, si decide suicidarse, los 9 Estados miembros tomarán medidas contra ellos. Por ejemplo, ¿quieres que tu hijo, que está en la escuela secundaria, y tu hermosa esposa pasen el resto de sus vidas en Guantánamo? Debes saber que para la CIA sería muy fácil lidiar con unas cuantas personas comunes. Podrían simplemente secuestrarlas, como solían arrestar a terroristas. Ni siquiera tendrían que pasar por el proceso legal. Dime, no toques a mi familia, hijo de puta. Maldijo Taylor. El agente de la CIA que estaba a su lado le sujetó el hombro firmemente para evitar que lo atacara repentinamente. No se enoje, señor Taylor. Sai mantuvo la calma. Estamos negociando. Nadie le hará daño a su familia. Entonces, ¿qué quieres?, rugió Taylor. El consejo del PDC es que se mantengan en hibernación durante un tiempo, lo cual coincide con la opinión de los 9 Estados miembros, porque ningún país quiere que se menoscabe la autoridad del programa Wildfather. Fin de este capítulo. Capítulo 39. Progreso en la agricultura. ¿Quieres que hiberne?, preguntó Taylor con incredulidad. Así es, dijo Sai. Desde que se concibió el proyecto Wildfather, ha habido una considerable oposición en la comunidad internacional. Además, distintos países, por sus propios intereses, suelen apoyar a un grupo de Wildfathers y oponerse a otro. Estados Unidos también tiene enemigos, y siempre habrá un bando que quiera deshacerse de ti. Además, la aparición de los rompemuros ha fortalecido la oposición al proyecto Caramuros, poniéndolos en un punto muerto con sus partidarios. Si propusieras la hibernación en este momento, sin duda sería un compromiso aceptable para ambas partes. En efecto. Taylor respiró hondo y preguntó, ¿y qué pasa con mi familia? ¿Y si les hacen daño mientras estoy hibernando? Su plan original era el suicidio. ¿Se consideró a sus familiares en ese plan? Tu suicidio, sin duda, da la razón a los rompemuros. Como pariente de un rompemuros cuyo muro fue derribado, ¿crees que les iría bien? La hibernación al menos puede preservar la autoridad del proyecto Wildfather, convenciendo así al público de que no atravesaste el muro. ¿No sería mejor para tu familia? Además, el PDC no está tan aburrido. No le guardamos rencor a tu familia, así que ¿por qué los atacaríamos sin motivo? Lo que acaba de pasar fue solo una negociación. Al final, lo único que quieres es demostrar que has superado la barrera. Ahora que los 9 Estados miembros del PDC intentan impedir que te suicides, ¿no significa eso que también creemos que has superado la barrera? Sai continuó persuadiéndolo. ¿Cuánto tiempo necesitaré hibernar? El momento es incierto, pero según los 9 miembros del PDC, será mejor que hibernen hasta el final de la guerra mundial. De acuerdo, estoy dispuesto a hibernar hasta el fin del mundo. Finalmente, ante los múltiples ataques de Sai, Taylor cedió y colgó el teléfono tras aceptar. Y recientemente, Wildfather Taylor anunció que, debido a limitaciones técnicas, solicitó al PDC una hibernación temporal y solo despertará cuando la ciencia y la tecnología humanas logren un avance significativo. ¿Hibernando justo después de que derribaran el muro? ¿Fue un plan de Taylor, o el destructor de muros lo llevó a la desesperación? Según la 115 audiencia de Wildfather en el PDC, este planea nombrar a otro Wildfather, pero medios de comunicación de renombre sospechan que esta persona es simplemente un encubridor de la violación del Wildfather por parte de Taylor. Mientras veía las noticias en la televisión, Sai sonrió feliz. Al obligar a Taylor a hibernar, había aprovechado la oportunidad para asignar una gran cantidad de recursos. Aunque las noticias lo reportan como una hibernación de corto plazo, según el acuerdo entre Sai y los estadounidenses, Taylor tendría que permanecer congelado durante al menos varios siglos hasta que la humanidad fuera capaz de derrotar a los trisolaranos o estuviera lista para un éxodo a gran escala. Por lo tanto, lo más probable es que Taylor tenga que hibernar hasta la era de la disuasión, pero también es difícil decir si la confianza de la humanidad aumentará en el futuro y Taylor se descongelará antes de tiempo. Pero en aquel entonces eso no importaba. Habían pasado siglos y el proyecto Wildfather probablemente ya había desaparecido.
Por supuesto, esto debe haber sido muy cruel para Taylor, ya que se despertaba y se encontraba en un mundo extraño donde no había nadie que conociera. Sin embargo, Sai no sentía ninguna compasión por la versión defensora de Taylor, pues esta era un completo desperdicio. Por ejemplo, el Luoji de este mundo y el Luoji original eran idénticos en todo, salvo en sus nombres y géneros. Así que hay que encargarse a este tipo. Tiene una gran capacidad para causar problemas. Si no se le permite a Taylor hibernar, el proyecto Alphacer se verá frustrado. Después de lidiar con el desastre de Taylor y adquirir sus recursos, Sai finalmente tuvo la energía para continuar con el proyecto agrícola en el que había estado trabajando antes de su hibernación. Con eso en mente, Sai llamó a Kant y se preparó para comenzar a abordar el trabajo de la cuarta revolución agrícola. Presidente Sai, hemos logrado mucho en los últimos 4 años. Permítame primero hablarle sobre su plan para la cuarta revolución agrícola. Mientras hablaba, Kant sacó una tableta y dijo, no hace falta entrar en detalles. En los últimos 4 años, hemos construido un total de 70 campos experimentales modificados genéticamente a gran escala, 105 bases experimentales en ecosistemas cerrados y 340 granjas verticales. Al mismo tiempo, con la finalización de la primera granja vertical hace 2 años, el plan de la cuarta revolución agrícola comenzó a abastecer de alimentos al mundo exterior. Se estima que, en 5 años, su plan resolverá el problema alimentario de 1/10 parte de la población mundial. ¿Esta 10ª parte de la población se refiere a africanos o europeos? ¿El mismo número de personas en estos 2 lugares consume cantidades muy diferentes de alimentos?, preguntó Sai. Claro que son africanos, rió Kant. Todas las granjas verticales que participan en su plan son actualmente empresas estatales, y el PDC distribuye los alimentos que producen como ayuda alimentaria a los países en desarrollo. Lo han pensado mucho más rápido que yo. Si pudiéramos duplicar la eficiencia de la construcción, podríamos completar la cuarta revolución agrícola en medio siglo, exclamó Sai. Debido a que gran parte del trabajo inicial fue teórico, sumado a la desconfianza de los 9 Estados miembros, fue imposible invertir plenamente desde el principio. La eficiencia de la construcción en las etapas posteriores será aún mayor que en las anteriores. Parece que una vez que los humanos de la versión de defensa estén convencidos, seguirán haciendo su trabajo honestamente, a diferencia de los humanos de la historia original, que son incompetentes y juguetones. Así es. La razón principal es que los esfuerzos humanos se han concentrado más en los últimos años. Además, la contaminación ambiental y la desertificación causadas por la industria pesada también han despertado el interés de la comunidad internacional, especialmente del público, en su plan. Después de todo, la crisis alimentaria se está agravando cada vez más en algunos países en desarrollo, y estos acontecimientos han tenido un gran impacto en el orden internacional. En teoría, su plan podría aliviar este problema. Eso es positivo, pero el plan debería rentabilizarse gradualmente, con el objetivo principal de reducir costes y mejorar la eficiencia. No se debería permitir que estas explotaciones dependan indefinidamente de las subvenciones de los 9 Estados miembros. Es importante comprender que el propósito de la cuarta revolución agrícola es reemplazar la agricultura tradicional. Su objetivo final es reemplazarla por completo, y su costo debe ser menor que el de esta. Entendido, transmitiré tu mensaje al responsable de este proyecto, asintió Kante. Por cierto, presidente Sai, el PDC espera que inspeccione estos 3 proyectos, la granja vertical, la base de reciclaje ecológico y el campo experimental genéticamente modificado, para ver si son como usted los imagina, agregó Kant. Después de todo, fue la propia Sai quien propuso y detalló el plan de la revolución agrícola, y los 9 miembros del PDC querían que ella revisara el plan. Antes de entrar en hibernación, el plan todavía estaba en el papel y no había edificios ni equipos que inspeccionar, por lo que tuvo que entrar en hibernación. Bien, entonces primero iré a inspeccionar la granja vertical en la isla Verne. Visitaré el ciclo ecológico y los campos experimentales de modificación genética cuando tenga tiempo. Fin de este capítulo. Capítulo 40. Una granja vertical. De acuerdo, prepararé el vehículo enseguida. Dicho esto, Kant hizo una llamada, y pronto decenas de guardaespaldas rodearon a Sai y la condujeron al convoy. Según el plan de Kant, un largo convoy de vehículos de combate de infantería y vehículos blindados pronto salió del cuartel general del PDC y se dirigió hacia la granja de tropas más cercana. Incluso desde varios cientos de metros de distancia, Sai podía ver vagamente la granja vertical, que era un edificio gris con forma de almacén. El profesor que había propuesto construir una granja vertical se acercó a saludarlo. Actualmente, es uno de los directores del proyecto agrícola Sai y el ingeniero jefe de proyecto de granja vertical, una de las 3 ramas. Presidente Sai, bienvenido a la granja vertical Verne N0175. De no haber sido por su férrea oposición, jamás se habría podido construir un edificio tan magnífico. Después de unas cuantas charlas sencillas, el ingeniero jefe dio a Sai a un recorrido por la enorme granja vertical. Esta es la primera granja vertical que se completa tras el anuncio de su plan. Cubre una superficie de 8 kilómetros cuadrados y tiene 23 metros de altura. Se divide en una zona de cultivo en la primera planta y una sala de estar en la segunda. Una de las áreas de plantación tiene 20 metros de altura, y su sistema automatizado de agua y electricidad es mantenido por inteligencia artificial e ingenieros, mientras que el área de estar superior está a una altura normal y contiene un comedor, un almacén, oficinas y dormitorios para el personal. Al acercarse, Sai se dio cuenta de lo inmensa que era la granja. Con 23 metros de altura, era un poco más alta que un edificio típico de 7 pisos.
Sumado a su asombroso tamaño, la sensación de opresión era bastante profunda. Echemos un vistazo al interior. Me gustaría ver la zona de plantación. De acuerdo, dijo el ingeniero jefe, conduciendo a Sai hacia la granja vertical. El interior de la granja vertical es igualmente espectacular, con innumerables estantes gigantes dispuestos en filas, cada uno de más de 10 metros de altura, que emiten una tenue luz violeta, el resplandor de las luces LED. Entre estos estantes se habilitaron pasillos para el tránsito de vehículos y se estacionaron muchos vehículos de transporte pequeños y elevadores móviles a ambos lados de los pasillos. Desafortunadamente, la granja fue desalojada con anticipación debido a la visita de Sai, lo que impidió que Sai viera a los trabajadores trabajando de acá para allá. Presidente Sai, es espectacular, ¿verdad? Siendo sincero, no creo que esto sea una granja, sino una fábrica. Es como las granjas de antaño, que requerían mucha mano de obra, con innumerables empleados cuidando estos cultivos. A través de luces LED que simulan 24 horas de luz solar y el entorno que creamos, los cultivos pueden crecer de manera más eficiente y ser cosechados varias veces al año. ¿Qué cultivos se pueden cultivar en este tipo de zonas rurales verticales? Aquí se pueden cultivar la mayoría de los cultivos, pero se requieren adaptaciones ambientales para diferentes cultivos. En esta zona rural vertical se cultivan principalmente hortalizas de tallo, como la papa. Las patatas producidas por esta granja vertical el año pasado fueron suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de 2 millones de personas. Por supuesto, me refiero a las necesidades mínimas. Si los estándares fueran más altos, el rendimiento sería definitivamente menor. Sigue siendo impresionante. Si usáramos agricultura tradicional, esta zona solo podría sustentar a unas pocas decenas de miles de personas como máximo, elogió Sai con sinceridad. La eficiencia de producción de alimentos de las granjas verticales es realmente asombrosa. Por ejemplo, menos de 3.000 granjas verticales de esta escala serían suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda China y, además, proporcionar una amplia variedad de alimentos. Si el objetivo es simplemente satisfacer las necesidades básicas y alcanzar los estándares dietéticos de China en la década de 1980, entonces bastarían unos pocos cientos de granjas verticales. Según este cálculo, bastarían unos pocos cientos de miles de kilómetros cuadrados de granjas verticales para permitir a toda la humanidad evitar la Gran Depresión y mantener el nivel de los países desarrollados antes de la era de la crisis. Además, las granjas verticales se diferencian de las granjas tradicionales. No dependen de tierras cultivables. Incluso si se construye una granja vertical en el desierto del Sahara o incluso en Marte, no afectará la eficiencia del trabajo. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Esto se debe a que esta granja vertical ha mejorado enormemente la eficiencia del uso de la tierra. Quizás en el futuro, la gente utilice metros cúbicos en lugar de metros cuadrados como superficie de tierra cultivable. Cabe destacar que este es un avance verdaderamente notable en la agricultura, una transformación de la agricultura tradicional a la agricultura vertical, tan significativa como la transición de la artesanía a la industria. Esta es una fábrica que produce alimentos, afirmó el ingeniero jefe. Ya que estás hablando de una fábrica, ¿cómo es el trato y los salarios de los trabajadores?, preguntó Sai. Sí, el personal de la granja vertical cuenta con alojamiento y comida. Hay dormitorios, baños, salas de actividades y un comedor. La jornada laboral promedio es de unas 10 horas diarias y el salario por hora ronda los $3. Al ver la duda en el rostro de Sai, el ingeniero jefe explicó: sé que suena terrible, pero hay que tener en cuenta que la primera tanda de granjas verticales se está construyendo en países subdesarrollados como la República Democrática del Congo, Etiopía y Myanmar. Ni siquiera Laos y Pakistán están calificados para ser incluidos. Este salario no es alto en los países desarrollados ni en las grandes ciudades. Trabajando duro durante un mes, solo se ganan unos $600, lo que equivale a unos 4.200 RMB. Sin embargo, Sai comprendió inmediatamente que la ubicación para construir granjas verticales no podía estar en los países desarrollados, sino en los países pobres de Asia, África y América Latina donde la economía estaba colapsando. La razón de esta configuración es simple. La mayoría de los puestos en una granja vertical no son técnicos, y los pocos trabajos técnicos pueden ser organizados por el PDC. Por lo tanto, cualquiera puede realizar estos trabajos. Incluso las personas de bajos recursos que no han recibido educación básica pueden empezar a trabajar tras una formación sencilla. Además, las granjas verticales pueden aliviar la hambruna local y los problemas de empleo, y es políticamente inaceptable utilizar fondos de los 9 Estados miembros del Consejo de Seguridad para construir granjas verticales en países desarrollados. En cuanto al salario, $600 al mes equivalen a $7.200 al año, lo que equivale a casi 50.000 RMB anuales. Para quienes ni siquiera pueden comer, estos ingresos ya son bastante considerables. Después de todo, el costo de vida en los países pobres suele ser bajo, mientras que las granjas verticales incluyen comida y alojamiento, y las tiendas en su interior no tienen muchos artículos, por lo que básicamente no hay tiempo para gastar dinero. De esta manera, pueden entregar todo su salario a sus familias. Con una suma tan enorme de dinero, las familias sin duda la gastarán, impulsando así el consumo local e impulsando el desarrollo de diversas industrias en estos países subdesarrollados. En cuanto a darles más dinero a estas pobres personas, a Sai le gustaría hacerlo, pero no es necesario, porque los 9 Estados miembros no son filántropos. Lo que necesitan es mano de obra barata, no gente perezosa e inútil.
Incluso los 9 estados miembros del Consejo de Seguridad, que han adoptado un enfoque formalizado, aún poseen un criterio básico. Por ejemplo, pueden determinar fácilmente cuánto dinero se gastó en el plan de SAI. Si se propusiera pagar salarios según los estándares de los países desarrollados, el número de granjas verticales definitivamente se reduciría drásticamente, probablemente a menos de una décima parte del número original. Fin de este capítulo. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.